My Hero Academia Superciencia 321, 343. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 321. Antes de que Magneto pudiera atacar a los dos científicos, Wanda y Pietro se plantaron frente a ellos para defenderlos. Esto desconcertó a Magneto, sobre todo porque Wanda declaró con valentía: si los quieren, tendrán que pasar por encima de nosotros. Mi querida Wanda, no quiero pelear contigo ni con tu hermano, intentó convencerla Magneto con un tono persuasivo, pero fue en vano. Es una lástima que lo hagamos, dijo Pietro mientras se ponía en posición de corredor. Justo antes de que los gemelos pudieran enfrentarse a su distanciado padre, un disparo resonó desde otra parte de la recámara, y una bala de gran calibre rebotó en el escudo magnético de Magneto. Todos miraron hacia el lugar del disparo y vieron al resto de los guardaespaldas del NIP esperando para enfrentarse al villano. Lady Nagant, quien disparó, gritó a los niños: nos encargaremos de aquí. Protejan al doctor y al profesor y llévenlos a la habitación segura. Es el único lugar donde no puede entrar. Los dos se miraron y luego a los guardaespaldas. Asintieron y agarraron a uno de los hombres cada uno antes de correr hacia la puerta de la habitación del pánico, que aún estaba abierta. Sin embargo, el metal de la puerta se rompió, cerrando casi por completo la abertura. No irás a ninguna parte, anunció Magneto mientras comenzaba a flotar hacia ellos. Sin embargo, un objeto veloz lo golpeó en la espalda y no solo atravesó su armadura, sino que le dejó un gran corte en la carne. Magneto gritó de dolor y cayó al suelo mientras Barkan corría hacia él con las cuchillas de sus brazos a toda velocidad, listo para rebanarlo. Pero irás a todas partes, gruñó Barkan mientras se preparaba para reducir al hombre a carne picada. Sin embargo, justo antes de que Barkan pudiera acribillarlo con sus espadas, se detuvo como si una fuerza invisible lo sujetara, y Magneto se puso de pie mientras afirmaba con jactancia: eso es mucho metal dentro de un solo ser. Barkan intentó contraatacar con todas sus fuerzas, pero Magneto usó su don para contenerlo y levantarlo en el aire mientras decía: me recuerdas a otro salvaje gruñón con garras de metal. Entonces, con un movimiento rápido, arrojó a Barkan contra la pared y vibró sus propios huesos metálicos hasta que se desmayó. De repente, Magneto recibió un golpe por detrás con una fuerza descomunal y salió volando. La herida de su espalda se abrió aún más, y se estremeció de dolor. Sin embargo, rápidamente usó su don y el metal de su cuerpo para cerrar la herida. Una vez cosido, solo tuvo un instante para reaccionar cuando Dante se abalanzó sobre él en su forma demoníaca. Magneto levantó un escudo magnético y bloqueó los puñetazos, las patadas, los zarpazos y los latigazos de cola. Luego, usó varias láminas de metal para destrozar al demonio, solo para observar cómo rasgaba el grueso metal con indiferencia como si fuera papel. Intentó usar fragmentos de metal para perforarle la piel, pero esta era tan dura que los fragmentos rebotaban. Cualquiera que lograra atravesarla se derretía, y las heridas se cerraban en segundos. Magneto intentó enganchar sus pezuñas y patas al metal que lo rodeaba, pero Dante aumentó tanto su temperatura corporal que el metal se derritió al instante. Finalmente, se puso a la defensiva con su escudo magnético, pero Dante exhaló un vapor de fuego tan caliente que el campo magnético se desvaneció en cuanto el fuego se extinguió. Con Magneto ya al borde de un golpe de calor, Dante lo sujetó con sus enormes manos y se preparó para rematarlo con otro ataque de fuego. Justo antes de que el anciano quedara reducido a cenizas, sintió que había metal debajo y una cámara abierta. Así que, con todas sus fuerzas, usó su don para romper dos finas pero afiladas púas metálicas y perforar las alas del demonio, impidiéndole usarlas. Dante soltó al hombre por el dolor e intentó agarrar los pedazos de metal rápidamente, pero no pudo alcanzar su espalda. Esto le dio a Magneto tiempo suficiente para abrir el suelo bajo él y hacer que el demonio cayera directamente a través de él, una distancia indeterminada. En ese momento, Magneto vio a Nagant apuntándole con su rifle de francotirador, y, orgulloso como siempre, se quedó inmóvil, esperando detener la bala en pleno vuelo y devolverla. Desafortunadamente, eso nunca sucedió, ya que su don detuvo la bala y, en cambio, le voló el casco de un disparo. Magneto quedó tan aturdido por esto que cayó al suelo y se agarró la cabeza desnuda. Miró a la mujer que estaba recargando su pistola y apenas susurró: imposible. ¿No creías que mi rifle y mis balas eran de metal? Se regodeó Nagant con una sonrisa mientras apuntaba a otro tiro en la cabeza. Sin embargo, Magneto salió de su estupor y usó su propio casco para bloquear el disparo.
Nagat quedó ligeramente impresionada, así que cambió a semiautomática y usó el aire para ganar altura y que él no pudiera usar el metal alrededor de sus pies. Le disparó, y Magneto logró usar una placa de metal para protegerse de su ataque. Luego usó todo el metal a su alrededor para formar una cúpula protectora mientras Nagat intentaba perforarla sin éxito. Cansada de esperarlo, decidió liberarlo. Con un disparo cargado, rompió la cúpula y el aire caminó hacia ella para ver el resultado, pero no encontró nada. De repente, el techo cayó sobre él, inmovilizándola contra el suelo. Magneto emergió entonces de una abertura en la parte inferior sagrada de la habitación. Mientras se levantaba del suelo, cerró la abertura que había escondido debajo y le dijo: «Pero el resto de ustedes parece no ser resistente al metal». Magneto se da la vuelta y ve a Rapa y Goto esperando su turno para atacarlo. Magneto se burla y dice: «Otro par de brutos. Espero que sean un mayor desafío que Coloso o Juggernaut». De repente, los dos hombres corren hacia él con sus dones a toda potencia, y Magneto les coloca el metal en los pies para hacerlos tropezar, pero los hombres se desprenden limpiamente como si no existiera. Luego intenta una pared de metal, y la rompen. Luego les lanza metralla afilada, y parecen no verse afectados por el corte que tienen en el cuerpo. Como último recurso, usa su escudo magnético, pero en lugar de contener el ataque, lo atraviesan, lo golpean y lo lanzan contra una pared con tanta fuerza que casi se desmaya. Con náuseas por recuperar el aliento. Los dos hombres se rieron disimuladamente del anciano, y Goto sonrió siniestramente mientras mostraba todos sus dientes mientras preguntaba molesto: «¿Qué pasa, viejo? ¿Te dejamos sin aliento? ¿No pudiste con mi lanza definitiva? ¡Qué lástima! Creí que tu escudo era más resistente», añade Rapa mientras sus brazos empiezan a girar. Magneto finalmente recupera el aliento y escupe sangre mientras hace que su casco vuelva a su cabeza y dice mientras vuela por el aire: «Parece que debería dejar de jugar bien». La mujer rosa empujó a Rouge a través de un portal, y una vez al otro lado, se encontró en una cámara de pruebas diferente. Sin embargo, su posible atacante estaba en una situación muy difícil, así que la agarró rápidamente. La mujer voló al otro extremo de la cámara y la estrelló con fuerza contra la pared metálica, asegurándose de que el agujero estuviera bien cerrado para que no se teletransportara. Levantando el puño y preparándose para golpearla, Rogue gritó: «Quédate abajo si sabes lo que te conviene». Pero se detuvo a mitad de camino al darse cuenta de quién era la mujer y preguntó confundida: «¿Clarice?». La mujer, ahora conocida como Clarice, se bajó la capucha cuando Rogue la soltó y dijo: «Hola, Ana. ¿Te ves bien?». Rogue la observó por un instante y vio que parecía completamente incómoda, como si intentara tomar una decisión difícil pero no pudiera. «Ojalá pudiera decir lo mismo de ti, cariño. Pareces un perro después de acercarse demasiado a una cosechadora y ya ni siquiera confías en los coches», comentó Rogue. Clarice se frotó el brazo y admitió: «Y me siento exactamente así». «Entonces, ¿por qué sigues trabajando para Magnus? Te mostré lo que pensaba antes de irme. Debiste darte cuenta de que lo que haces está mal», insistió Rogue mientras Clarice se alejaba de ella. Rogue intentó pincharla un poco más. Finalmente, la mujer rosa exclamó: «Porque es todo lo que he conocido». Rogue se quedó atónita y al principio desconcertada, pero guardó silencio mientras Clarice expresaba sus quejas y admitía: «Me da miedo el cambio. Magneto es un líder fuerte. Me hace sentir poderosa. Como si pudiera hacer todo lo que él dice que puedo». «Conozco esa sensación demasiado bien», la consoló Rogue, poniéndole una mano en el hombro. «Es difícil separarse, incluso si siento que mis decisiones están en duda», explicó Clarice mientras miraba al suelo y se abrazaba a sí misma. «Pero ahí es cuando tienes que decidirte», exclamó Rogue mientras atraía a la mujer hacia ella para mirarla cara a cara. «Si no te decides, seguirás cuestionándote hasta que no puedas confiar en nada». Rogue intentó convencerla, pero vio que Clarice seguía mirando hacia otro lado, al suelo, con expresión insegura. Así que Rogue explicó: «He aprendido mucho desde que estuve lejos. Más de lo que puedo expresar con palabras. Sé que Magneto tiene razón, pero la perdió hace mucho. Tú y yo lo sabemos. Está tan envenenado por la venganza que no se da cuenta de que es él contra quien lucha». Durante un buen rato, Clarice no dijo ni una sola palabra. Simplemente apartó la mirada con distintas expresiones de incomodidad mientras se abrazaba con tanta fuerza que casi se rasgaba la piel. Finalmente, pareció decidirse y le preguntó a Rogue: «Al menos déjame intentar persuadirlo». Rogue dio un pequeño suspiro de comprensión y le dijo: «Hazlo lo mejor que puedas, cariño».
Cuando Magneto terminó, tanto Rappa como Goto yacían inconscientes en el suelo tras su breve pero poderosa batalla con el maestro del magnetismo. Magneto, sin aliento pero aún con fuerza, descendió flotando y se paró frente a los dos hombres inconscientes mientras se limpiaba la nariz sangrante. Debo decir que esa pelea superó con creces mis expectativas. Casi pensé que moriría un par de veces. Les dijo con un tono impresionado. Justo entonces, oyó el sonido de forcejeo y de metal intentando ser movido. Miró a Egon e Izuku intentando mover y doblar el metal, bloqueando la habitación del pánico para escapar. Hizo que el metal disparara dos púas, casi atravesándolos mientras preguntaba: ¿Y a dónde creen que van? Antes de que pudiera acabar con los dos científicos, se abrió un portal rosa y Blink entró gritando: Lord Magnus, detén esto. Magneto se giró hacia la mujer y la vio a ella y a Rogue acercándose una al lado de la otra y dijo con un tono jovial: Ah, Blink, querida, has traído a Rogue de regreso a nuestro lado. No he hecho eso. Te ruego que detengas esta locura. Le rogó Blink. ¿Locura? Pregunta Magneto. ¿No ves que lo que hacemos está mal? ¿Lo que hemos estado haciendo está mal?, le preguntó Blinks, haciendo que el hombre arqueara una ceja, así que ella continuó explicando. Antes liberábamos a mutantes inocentes. Destruíamos instalaciones con tecnología y armas antimutantes. Eliminábamos a políticos que se esforzaban por sembrar el miedo. Pero ahora atacamos a gente inocente, destruimos zonas residenciales y hacemos mucho más. ¿No ves que hemos perdido el sentido de nuestra revolución? Ahora atacamos a gente que no tiene nada que ver con nosotros. Es por el bien común, intentó argumentar Magneto. Blink pareció incrédulo ante su respuesta y dijo: ¿Un bien mayor? ¿Qué tiene de bueno y grandioso actuar como terroristas y causar más daño tanto a mutantes como a humanos? Magneto, ahora sospechoso e irritado, se elevó en el aire y flotó lentamente hacia ella mientras preguntaba: ¿Estás cuestionando tu lealtad, Blink? Estoy cuestionando tu objetividad. Y me llamo Clarice Ferguson, exclamó Blink. Solo para que una gran lámina de metal se desprendiera del suelo y aplastara a la mujer rosada contra ella. Aplastándola al instante. Rogue jadeó de asombro al saltar, e incluso los demás presentes y despiertos quedaron atónitos. Magneto dio un triste suspiro y dijo: Es una pena que hayas tomado este camino. Qué lástima que no hayas atendido a razones, dijo la voz de Blink a sus espaldas. Antes de que el hombre pudiera darse la vuelta, Blink había creado varias agujas de teletransportación psiónica y se las había clavado en varias partes del cuerpo, haciendo que los músculos de esas zonas desaparecieran y lo dejaran inerte de repente. Blink levantó a Magneto y gritó: Ahora, Rogue. Rogue se lanzó contra Magneto a toda velocidad y le agarró la cara. Antes de besarlo, le dijo: Buenas noches, cariño. En el momento en que ella se apartó, Magneto pareció completamente indiferente y dijo con una sonrisa satisfecha: Debes saber que tus poderes no me afectan, mi dulce. Rogue dejó escapar un suspiro exasperado y exclamó, mientras soplaba un mechón de cabello de su cara: Entonces supongo que lo haremos de la manera fea. Entonces, con un movimiento rápido, le propinó un fuerte puñetazo a Magneto en la cara, pero por suerte, este logró mover la cabeza lo suficiente como para que su casco bloqueara el ataque y lo lanzara lejos de los brazos de Blink. Al caer, las agujas de Blink desaparecieron y sus músculos se recuperaron, permitiéndole moverse de nuevo. Al levantarse, ve a Blink disparando flechas con su arco mientras Rogue vuela hacia él, lista para golpearlo. Sin embargo, logra bloquear los ataques levantando secciones del suelo y el techo metálicos, bloqueando las flechas y obligando a Rogue a abrirse paso en lugar de atacar. Esto le dio tiempo suficiente para contraatacar, ya que logró que una sección del techo inmovilizara a Rogue. Desafortunadamente, Rogue aún era mucho más fuerte y logró levantar la sección del techo de su cuerpo hasta que Magneto hizo que el metal se ablandara y cayera sobre ella como un líquido. El metal se endureció al instante, envolviéndola en un grueso capullo metálico. Rogue intentó liberarse, pero con el grosor del metal, era como intentar liberarse de un superpegamento. Antes de que Magneto pudiera descansar, se vio acosado por Blink, quien saltaba de múltiples portales e intentaba dispararle flechas psiónicas. Blink también era bueno, y él lo sabía muy bien, pues él mismo le había enseñado a la chica, así que ella conocía todos sus movimientos y debilidades. Se aseguraba de no quedarse en el mismo sitio dos veces. Siempre en movimiento. Siempre disparando desde diferentes ángulos para intentar confundirlo.
Y por si acaso, estaba empezando a funcionar, ya que Magneto de repente empezó a tomarse unas horas para manipular varias partes de su cuerpo. Pero Magneto se lo estaba tomando con calma, y con el tiempo, se cansó de intentar ser amable y puso fin a su juego del gato y el ratón. Si bien Magneto confiaba en sus subordinados, eso no significa que confiara en ellos al 100%, así que usó el metal de su traje para controlar sus movimientos, y finalmente atraparon a Blink antes de estrellarlo bruscamente contra una pared cercana, dejándolo inconsciente. Con las dos últimas líneas de defensa fuera de su camino, intentó enfrentarse a los científicos. Sin embargo, descubrió que, mientras luchaba contra Rogue y Blink, Izuku había logrado llegar a un panel secreto de la pared y sacar un blaster de alta tecnología. Apuntó con el blaster al hombre flotante y gritó: «Oye, Magneto». Magneto se giró hacia él y apenas tuvo un instante para desplegar un escudo magnético mientras gritaba: «Come, blaster». De repente, Izuku disparó el blaster a toda potencia contra el hombre. Por suerte, su escudo magnético logró bloquear el ataque inicial. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el blaster era mucho más poderoso que su escudo magnético y comenzaba a penetrar rápidamente, así que usó su magnetismo para lanzar varios trozos de metal más pequeños contra el rayo e intentar contrarrestarlo. Se produjo un punto muerto cuando Izuku disparó sin parar, y Magneto intentó recoger cualquier pequeño residuo que quedara mientras huía a toda prisa. Cuando finalmente salió corriendo, quedó a merced del dispositivo de alta tecnología, que le disparó en el cuerpo y lo inmovilizó contra la pared mientras Izuku se acercaba lentamente, haciendo que el rayo se concentrara y potenciara con cada paso. Justo cuando parecía que las cosas iban bien y que Magneto caería inconsciente o recibiría una explosión que lo atravesaría por completo, algo cambió. Finalmente, el blaster dejó de funcionar, poniéndose al rojo vivo, echando chispas y vapor. Izuku lo sacudió y lo golpeó, intentando que funcionara, y gritó: «Vamos, no te sobrecalientes». Magneto se puso de pie con las piernas temblorosas y dejó escapar un suspiro entrecortado al sentir un rayo concentrado sobre su pecho. Gritó: «Pagarás por esto». Usando su don, desarmó el blaster que tenía en la mano y usó todas las piezas pequeñas para intentar acribillar al chico hasta matarlo. Sin embargo, no tuvo la oportunidad, ya que las piezas fueron detenidas en el aire por energía roja, y un objeto superrápido atrapó a Izuku. Cuando volvió a aparecer, estaba de vuelta junto a Egon con las otras chicas. Magneto estaba confundido al principio, pero enseguida comprendió lo que había sucedido al ver a sus dos hijos mayores frente a él. Confundido, preguntó: «Wanda, Pietro, no le harás daño». «Mientras tengamos aliento», pronunció Wanda mientras una energía roja brillaba alrededor de sus manos. «No pelearé contigo, mi Magneto», respondió Magneto entrecerrando los ojos. «Entonces esto debería ser fácil», presumió Pietro sonriendo. Y así comenzó la batalla entre generaciones. Los gemelos se enfrentaron a su padre en combate. Pietro corría de un lado a otro, intentando desviar su atención mientras Wanda lo acribillaba con proyectiles de energía. Pero Magneto no se quedaba atrás. Mantuvo su escudo magnético en alto mientras Pietro intentaba asestarle golpes súper rápidos, pero con escaso éxito. Incluso los proyectiles de energía de Wanda rebotaban, pues Magneto intentaba contenerlos con suavidad. Pietro era imposible de atrapar, pero Wanda era otra historia. Sin embargo, Pietro la apartaba constantemente antes de poder sujetarla con metal. Este juego del gato y el ratón se prolongó tanto que Egon e Izuku lograron arrancar una sección del metal, bloqueando la habitación del pánico lo suficiente como para que los niños entraran. «Vamos, vamos, vamos». Egon ahuyentó a las chicas. Eri entró sin problemas. Lorna, que era un poco más alta, tuvo dificultades al principio, pero lo logró. Nina pudo entrar gracias a sus tobillos. Mientras Egon e Izuku intentaban encontrar una forma de pasarla por el agujero, Magneto los vio y les arrojó una columna de metal. Egon vio el pilar, agarró a la chica, Izuku, y saltó del camino mientras gritaba: «¡Mierda!». Después de aterrizar, Magneto se acercó a él y gritó exigiéndole: «Devuélveme a mi hija». «Sobre mi cadáver», gritó Egon. Una marca de tachuela apareció en su cabeza y dijo en un tono irritado: «Sus términos son aceptables». Justo antes de que Pietro y Wanda pudieran detenerlo, levantó la mitad del suelo para cortarles el paso. Luego tomó un trozo del techo y se lo lanzó a Egon, quien apartó a los dos niños al presionarlo contra la pared. Justo entonces, Wanda y Pietro rodearon la barrera metálica y vieron lo que le había pasado a Egon.
Ambos quedaron boquiabiertos, y Pietro corrió hacia su padre, dispuesto a humillarlo, lo cual hizo. Pietro asestó un golpe tras otro a Magneto hasta que le arrancó el casco de la cabeza. Antes de que Pietro pudiera intentar otro ataque, Magneto usó el metal de su traje para hacerlo volar hacia atrás y aturdirlo temporalmente. Wanda volvió a jadear y se giró hacia Magneto con otra peculiaridad ya en ebullición. Al ver que Pietro no podía escuchar ni razonar con él en ese momento, Magneto centró su atención en Wanda e intentó persuadirla, explicándole. Wanda, tú, entre todos los mutantes, debes ver los males de la humanidad. Cómo te persiguieron, cazaron y utilizaron tanto a ti como a tus seres similares a hermanos. Sin duda, debes ver que hago esto por el bien de nuestra gente. Wanda no dijo nada mientras adoptaba una postura ofensiva, y Magneto le hizo un gesto a Izuku y proclamó. Estos humanos no son nada. Somos el siguiente paso en la evolución. Homo superior. Oí que tú y ese profesor de Estados Unidos eran afeminados. Pero supongo que esto lo confirma, comenta Izuku con ironía, con la esperanza de distraerlo lo suficiente para que Wanda actuara. Sin embargo, Magneto reaccionó al instante y usó su don para derrumbar el techo sobre Izuku, causando que los escombros cayeran sobre él. Wanda se quedó paralizada, al igual que Nina y Egon. Pero cuando el polvo se disipó, Izuku parecía ileso hasta que gritó. ¡Ah! Mi pierna. Gritó mientras se agarraba la pierna derecha. Izuku. Gritó Egon en estado de shock. Déjame demostrarles lo débiles que son demostrándolo con esto, dijo Magneto en un tono aterrador. Reunió todo el material mental suelto en una enorme bola e intentó aplastar a los jóvenes científicos con ella. Izuku se cubrió la cara con los brazos cuando la bola de la muerte estaba a punto de caer sobre él, pero de repente, notó que se detenía. Levantó la vista y vio que una energía roja cubría la bola, impidiéndole aplastarlo. Justo entonces, vio a Wanda esforzándose con todas sus fuerzas, usando su don para sujetar la bola de la muerte mientras su padre intentaba empujarla hacia adelante. Izuku. Sal de ahí. No puedo más. Gritó con voz tensa. Mi pierna está atrapada. No puedo. Gritó Izuku mientras tiraba de su propia pierna, incapaz de liberarla. Mientras Wanda y Magneto se involucraban en un tira y afloja, Egon intentó liberarse del metal, pero su atención fue captada por una pequeña voz que decía: Profesor. Egon bajó la vista y vio a Lorna a sus pies, con Nina cerca. En voz baja, dijo: Lorna, ¿qué haces aquí? Deberías estar en la habitación segura con Eri. No podía dejarte a ti ni a Nina atrás, afirmó con firmeza. Al no ver forma de convencer a la chica de lo contrario, decidió usarla y le dijo: Entonces usa tu don para liberarme rápidamente. Entonces Lorna asiente y comienza a usar su don para retirar magnéticamente la lámina de metal de su cuerpo. En ese momento, Pietro se recupera y rápidamente se da cuenta de lo que sucede. Sin pensarlo, corre hacia Izuku. Una vez al lado de la adolescente, vio como su pierna estaba atrapada y comenzó a golpear los escombros con toda su velocidad mientras ella decía: No se preocupe, doctor, lo tengo. En ese momento, ni Magneto ni Wanda se dan cuenta de que Pietro está en la línea de fuego, y harto de ella, Magneto dice: Este juego termina aquí, hija. Entonces, con un fuerte empujón, arrojó la masa de metal contra los dos chicos, sin percatarse de que su hijo también estaba allí. Wanda finalmente se soltó y solo pudo observar con angustia cómo su amigo era aplastado. Solo en los últimos instantes se dieron cuenta de que Pietro también estaba junto a Izuku y desapareció bajo el metal. ¡No! Gritó Wanda mientras extendía la mano patéticamente. Entonces se levantó, corrió hacia la roca de metal y la golpeó con las manos mientras gemía de dolor y lloraba hasta que sus manos se mancharon con su propia sangre. Mientras lloraba amargamente, su mente procesó todas las razones por las que esto pudo haber sucedido, y fue entonces cuando llegó a su propia conclusión y miró a su padre. Izuku. Gritó Egon mientras miraba a Magneto, con los ojos encendidos. Monstruo. Después de todo lo que nos han hecho los humanos, diría que es lo normal. Magneto intentó discutir, pero sus lágrimas ahogadas mostraban su arrepentimiento por su impaciencia. ¿Y yo qué? ¿Qué soy? Preguntó Egon cuando Lorna logró liberar la mitad de su cuerpo. Eres una anomalía, una que debe ser eliminada de la ecuación. Te unirás a tu amigo humano muy pronto, dijo mientras se acercaba al hombre, con un trozo de metal afilado listo para usar. Justo antes de que pudiera alcanzar a Egon, que seguía atascado, y a Lorna, presa del pánico, Wanda irrumpió por un lado, como Pietro con su supervelocidad, con su don emanando por todo su cuerpo.
Lágrimas y mocos le corrían por la cara. Ver esto conmocionó tanto a Magneto que se detuvo en seco y retrocedió. Y en ese estado de caos, exclamó con veneno. Me quitaste todo. No todo. Aún me tienes, querida, intenta ofrecer Magneto. No te quiero, afirma con un tono furioso y frío. Entonces, Wanda corrió por los aires y agarró el enorme constructor de metal usado para aplastar a su hermano y amigo, lo partió por la mitad y le lanzó ambas partes a su padre. Magneto logró lanzarlas a un lado e intentó elevarse y controlar el metal que rodeaba a Wanda. Pero ella no lo permitió y cayó al suelo, enviando una onda expansiva de energía roja a su alrededor, haciendo que el hombre cayera al suelo, donde Wanda comenzó a bombardearlo inmutablemente con una ráfaga de energía, cada vez más poderosa que la anterior. Magneto estaba completamente desprevenido, incapaz de crear un campo de fuerza a su alrededor y toleraba los ataques, uno tras otro, sin poder defenderse. Wanda entonces lanzó un auténtico Ave María y atacó a Magneto con tanta fuerza que creó una nube de poder en forma de hongo, que lo envió volando hacia la pared opuesta. Aún así, Magneto no pudo descansar, ya que Wanda lo agarró con su telequinesis y comenzó a aplastarlo. Con lágrimas en los ojos, Wanda proclamó con odio. ¿Predicas tanto sobre la igualdad, padre? ¿Qué tal si te parto en una pieza igual? La armadura alrededor de Magneto comenzó a romperse y volvió a envolverse a su alrededor mientras Wanda lo aplastaba lenta y dolorosamente hasta la muerte, lo que lo llevó a gritar en misericordia. Wanda. Justo antes de que pudiera acabar con él, la voz de Pietro la llamó. Wanda. Se giró, pensando que era su imaginación, y para su sorpresa, vio a Izuku y Pietro allí de pie, ambos con vida y sin aplastarse. Pietro estaba un poco raspado y sostenía a Izuku con una pierna levantada. Quedó tan atónita que perdió el control de Magneto y dijo conmocionada. Izuku. Pietro. Corrió hacia ellos y los abrazó. Llorando en sus hombros, gritó entre lágrimas. Tenía tanto miedo. Pensé que los había perdido. Yo también tenía miedo. No le di suficiente crédito a Pietro. Es mucho más rápido de lo que pensábamos, le dijo Izuku mientras Pietro sonreía ante sus amables palabras. Entonces Wanda apartó la cabeza de ellos y, agarrándoles las caras, exigió. No vuelvan a hacer eso nunca más. ¿Me oyen? Por supuesto, dijo Pietro a través de su agarre. No prometo nada por mi parte, admitió Izuku mientras procedía a abrazarlos nuevamente. Mientras tanto, Magneto intentaba recuperar el aliento y calcular cuántos huesos se había roto mientras se ponía de rodillas lentamente. Tosió un poco de sangre y alzó la vista para ver a su hija menor, Nina, de pie frente a él. Magneto sonrió al verla y dijo, mientras extendía su mano para agarrarla. Nina, por favor ven a mí. Tu padre. Pero Nina huyó, corriendo hacia Wanda, Pietro e Izuku, escondiéndose entre sus piernas y asomándose para decir. No eres mi papá. Esto rompió algo en Magneto, quien cayó al suelo conmocionado y arrepentido. Solo para que una sombra cubriera su cuerpo, levantó la vista y vio a Egon de pie sobre él con el casco en la mano, junto a una lorna con aspecto muy enfadado. Lo señaló con dos robots de guardia que habían vuelto a conectarse y le dijo. Eriglenser. Por tus numerosos crímenes contra la humanidad y por atacar nuestras instalaciones y personal, estás arrestado. No te resistas. Magneto le hizo una mueca, levantando una mano. Este no es el final, dijo. De repente, los dos robots guardianes explotaron, obligando a Lorna a cubrirlos con un escudo magnético. Magneto aprovechó la distracción para volar, abrir un agujero en el techo y huir. Mientras el polvo de los robots se asentaba, gritó a través del agujero. Te has convertido en un enemigo del Centro de Investigación Neo y Confoix, Eriglenser. Puedes contar con ello. Respirando hondo, dice con un tono más tranquilo, mientras piensa. Bueno, ese es otro problema que tenemos que resolver. Con la muerte de Magneto, su control sobre el metal de las instalaciones cesó, y varias personas fueron liberadas de sus constantes. Lorna tuvo que ayudar a quienes no podían liberarse por sí solos. Bracken despertó del noqueo. Ana finalmente logró liberarse con la ayuda de Lorna. Dante tuvo que ser rescatado de la parte inferior de las instalaciones. Nagate y Izuku tuvieron que ser llevados a recibir tratamiento médico mientras Blink era liberada de su prisión. Se quedó allí, con aspecto incómodo e incómodo incluso al lado de Rogue. Egon se acercó a la mujer y le dijo. Oye, Blink, ¿verdad? ¿Sí? Respondió ella. Señaló. Gracias por intentar hacerle entrar en razón a tu loco jefe y por salir en nuestra defensa. Supongo que eso significa que te han despedido. Supongo que sí, asintió ella mientras se frotaba el brazo.
Entonces Egon le dijo algo que sorprendió a la mujer. ¿Te gustaría un trabajo? Siempre nos vendrían bien más guardaespaldas. Los robots son geniales, pero la IA y los programas simulados solo te llevan hasta cierto punto. El rostro de Blink se iluminó de inmediato cuando Rogue sonrió y le guiñó un ojo, y ella respondió. Me encantaría. Gracias. Bienvenida a bordo, cariño, dijo Rogue mientras le golpeaba juguetonamente la espalda. También tenemos que rehacer las instalaciones con características antimagnéticas, afirmó Egon mientras observaba la habitación destruida, temiendo la idea de tener que rehacer un lugar tan grande como este, hecho de metal. De repente, una de las puertas automáticas se abrió y, entre todos los presentes, entró Angelo. Mirando la destrucción a su alrededor, preguntó. Oigan, ¿qué es todo este ruido? ¡Guau! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Angelo. ¿Qué haces aquí atrás? Creía que te habías ido. Exclamó Egon. En realidad, nunca salí del edificio, admitió Angelo, con aspecto incómodo. Egon arqueó las cejas mientras casi gritaba. No te fuiste. ¿Y dónde estabas cuando te necesitábamos hace 5 minutos luchando contra un loco magnético? Angelo aspiró aire entre sus dientes mientras se tocaba la herida abierta en el pecho y respondió. Es una historia bastante larga. Cuando Angelo desapareció de Izuku y los demás científicos usando su paso de sombra, esperaba reaparecer en su hogar. Mientras su cuerpo se reconstruía en la oscuridad, exclamó con alivio antes de comprender su situación. Ah. Hogar, dulce, hogar. Mientras se callaba, miró a su alrededor y observó. Oye, espera un segundo. Esta no es mi casa. Es el laboratorio. ¿Por qué sigo aquí? ¿He fallado mi paso de sombra? Me temo que sería yo, pequeño demonio, dijo una voz femenina con acento ruso que estaba cerca. Girándose instantáneamente hacia la voz y sacando sus pistolas gemelas, pregunta. ¿Quién eres, Y? ¿Qué diablos llevas puesto? Mientras pregunta esto, una joven emerge de entre las sombras, como él, y se planta ante él con una arrogancia segura. Era más baja que él, pero, claro, Angelo era un gigante para ciertos estándares. Tenía ojos azules y una larga melena rubia y lacia. Llevaba una espada grande y de aspecto inusual con grabados rúnicos. Su atuendo era, sin duda, lo más inusual de ella. Si Angelo fuera el modelo de fetiche de cuero, ella habría sido la chica. Un top corto de cuero con abertura para el pecho y mangas largas. Pantalones cortos de cuero, botas con rodilleras y medias hasta el muslo. Junto con 4 accesorios inusuales que le salían de los lados de la cabeza. La muchacha le sonrió y se presentó. Soy Iliana Rasputina. Aunque puedes llamarme Darkchilde, últimamente he preferido que me llamen Magic. Ángela la miró confundida y preguntó. ¿Por qué dices eso? Sé que es una conversación en voz alta, pero así no se escribe magia ni niño. Debes creerte muy inteligente o algo así. Magic se quita la espada del hombro y la clava en el suelo mientras proclama. No necesito ser inteligente cuando puedo ser poderosa. Angelo se cruzó de brazos, para nada intimidado o impresionado por ella, mientras preguntaba. Entonces, ¿qué quieres? Quiero tu cabeza, dijo simplemente. Aunque Angelo agradeció que ella fuera directa al grano, puso los ojos en blanco y gimió exasperado. Ay, ya he visto esto antes. Otra aspirante a bruja que hizo un trato demoníaco, y la conclusión de su trato es que me mates. ¿Qué tal lo hice? Magir lo miró con expresión perpleja antes de preguntar. ¿Esto es algo que ocurre con frecuencia? No tienes idea, gimió Angelo. Magik sonrió y lo apuntó con su misteriosa espada azul. Luego confesó. Entonces supongo que seré la excepción a la regla. Yo también oigo eso mucho, dijo Angelo poniendo los ojos en blanco. Tras soltar un suspiro cansado, preguntó. Vamos, cuéntame. ¿Qué demonio te ha enviado a por mí? ¿Y por qué te lo diría? Preguntó Magik. Porque después de que termine de machacarte el culo, voy a llenar a ese demonio con tanta mina que lo reclasificarán como un lápiz, le dice Angelo mientras amartilla sus armas con los dientes. Tengo el poder del infierno de mi lado. No tienes ninguna oportunidad. Declaró Magik mientras adoptaba una postura ofensiva. Yo también, y esos poderes son mi perra. ¿Qué es lo que serás muy pronto si sea Angelo con la lengua bífida? Justo antes de comprometerse, Magik ofrece. Bueno, entonces, quizás te gustaría participar en el arte de las relaciones sexuales antes de que peleemos. Antes de siquiera pensar en una respuesta, Angelo la observa y se fija en ella. Observa lo pequeña y griega. Poco desarrollada que estaba. Con los ojos entrecerrados, pregunta. ¿Cuántos años tienes? 15, respondió ella.
Angelo se estremece de asco y dice: «¡Qué asco! No. Vuelve a preguntarme eso dentro de 3 o 4 años». «Es tu pérdida», dijo Magic encogiéndose de hombros. «Y la gente dice que soy un pervertido», se queja Angelo. Angelo desenfundó sus armas y comenzó a disparar una lluvia de balas sobre la chica, quien las bloqueó con su espada antes de verse abrumada por la embestida y desaparecer en un portal. Angelo dejó de disparar y buscó a su objetivo para que volviera a aparecer, lo cual no tardó mucho. En cuanto Magic emergió de otro portal, Angelo inmediatamente comenzó a dispararle. Una vez más, ella bloqueó las balas y saltó a través de otro portal. Esto duró tanto que Ángela empezó a darse cuenta de que se dirigía lentamente hacia él, mientras intentaba evaluar sus movimientos y su patrón de lucha. Intentaba ser más astuta y maniobrable que él. Pero Angelo se dio cuenta primero y se mantuvo alerta, lo cual fue una jugada inteligente. Magic abrió un portal frente a ella, haciendo que las balas lo atravesaran y luego salieran por otro portal detrás de él. Disparó a Angelo con sus propias balas mientras Magic cargaba con la espada lista, solo para que Angelo la alejara de una patada con su zapato de pistola y le disparara en el proceso. Sin embargo, en lugar de ver a la chica con un nuevo agujero en el pecho, vio la armadura que llevaba con una ligera abolladura causada por la bala. Magic se incorporó tras ser pateada a través de la habitación, sacó su espada, que usó para frenar su descenso, y se preparó para intentar atacar de nuevo. Solo Angelo desató una lluvia de balas infernales contra ella mientras desaparecía por otro portal, reiniciando su juego del gato y el ratón. El joven rápidamente se cansó de esto y gritó: «Deja de rebotar, pequeño frijol saltarín, para que pueda volarte». Pero, por supuesto, la chica no hizo caso a sus órdenes y siguió abriendo portales y esquivando sus ataques. De repente, cambió de estrategia y se teletransportó a varios lugares donde Angelo se encontraba y comenzó a cortar grabados en el suelo con su espada. Angelo se dio cuenta de lo que hacía con demasiada lentitud, y para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ella activó un círculo rúnico a su alrededor, y un rayo de energía mágica surgió y lo impactó. Sin embargo, cuando cesó la energía, Angelo descubrió que no estaba reducido a un montón de cenizas humeantes ni había sufrido daño alguno. De hecho, seguía prácticamente intacto. Eso fue hasta que se dio cuenta de que sus pies estaban mucho más ligeros y fríos. Al bajar la vista, se dio cuenta de que ya no tenía las 2 pistolas en las manos, ni los zapatos de las armas en los pies. Entró en pánico mientras se miraba a sí mismo y luego buscó sus armas antes de volver su atención a la chica y gritar con voz demoníaca: «¿Qué demonios? ¿Qué hiciste?» «Esos eran mis zapatos favoritos, rubia, descerebrada y con cara de tema candente». «Son solo zapatos», comentó Magic, confundido por su arrebato. «Mi hermanito me los hizo», gritó Angelo mientras silbaba con la lengua bífida, con el rostro deformado en una expresión demoníaca. «Tranquilo. Rompí las ataduras a tus armas y las envié al limbo. Podrás recuperarlas cuando te envíe al infierno», le informó Magic. Angelo gruñó, poniendo los ojos en blanco y replicó: «Tú y todas las demás brujas. Además, ¿no creías que las armas eran mis únicas armas?» Magic parecía darse cuenta de que había cometido un error, lo que Angelo confirmó al decirle: «Las armas son mis favoritas». De repente, Angelo manifestó nuevas armas. 2 escopetas recortadas, que inmediatamente comenzó a disparar contra la chica. Magic bloqueó algunas balas, pero fue rozada por otras, obligándola a huir de nuevo. Pero esta vez, Angelo no lo permitió, gritando un conjuro y obligando a Magic a salir del mismo portal. Magic no tuvo más remedio que plantarse y luchar. Así que corrió hacia él mientras Angelo le disparaba más balas, pero Magic contraatacó con su propio hechizo, que congeló momentáneamente las balas en el aire, dándole tiempo suficiente para pasarlas antes de que Angelo pudiera recargar mágicamente las escopetas y cortarlas por la mitad. Levantó los brazos y atacó con su espada al hombre, quien de repente se convirtió en una bandada de cuervos antes de recomponerse justo fuera del alcance de la espada y desaparecer. Antes de que Magic pudiera darse cuenta, fue acribillada por una ráfaga de puñetazos de una fuerza invisible. Salió volando por la habitación, pero aterrizó de pie mientras veía a Angelo reaparecer repentinamente de la nada. Desde su perspectiva, parecía que el hombre se había teletransportado, pero en realidad, el semidemonio ralentizó el tiempo a su alrededor, haciéndolo parecer que se había desvanecido y permitiéndole asestarle unos golpes a la chica antes de que se agotara el tiempo. Magic escupió al suelo y comenzó un cántico que hizo que la magia se arremolinara a su alrededor. Antes de que Angelo pudiera darse cuenta de lo que hacía, Magic corrió repentinamente hacia él con la velocidad de un velocista.
Angelo sacó un escudo para bloquear su ataque. Entonces, demostró su supervelocidad y siguió el ritmo de la chica mientras manifestaba una guadaña y la perseguía, asestando frenéticamente. Pero la chica puso un encantamiento en su espada. El mismo que le permitió desterrar su primera ronda de armas, y al chocar estas, la guadaña desapareció, provocando que el hombre manifestara nuevas armas, esta vez hoces. Magic tuvo que repetir el encantamiento de destierro, pero con el peso reducido, Angelo se abalanzó sobre ella, asestando un tajo con precisión letal. La chica se vio obligada a adoptar una posición defensiva hasta que logró impactarlo con una potente ráfaga mágica, lo que le hizo perder la postura y le permitió partir sus hoces por la mitad. Angelo arrojó rápidamente las armas a un lado mientras Magir le asestaba una fuerte patada en el estómago, pero Angelo se transformó en búho, voló por la habitación y luego se transformó rápidamente en lobo, donde atacó a la chica, mordiendo su espada mientras ella la usaba para bloquearlo. Pero Angelo era mucho más fuerte y la levantó por la espada mientras la lanzaba a un lado. Mientras estaba en el suelo, se abalanzó sobre ella y le mordió profundamente el hombro. Sin embargo, descubrió que su atuendo no era solo de cuero, sino una armadura mágica pura que la protegía. Cambió rápidamente de estrategia y, en su lugar, mordió las partes de su cuerpo que no estaban cubiertas. Descubrió que podía abrirse paso con mucha más facilidad, ya que la magia y la ropa no estaban entrelazadas en esas zonas. La sangre brotó mientras Magik gritaba de dolor y lo golpeaba varias veces para que lo soltara. Pero Angelo, aún en su forma de lobo, la levantó, la azotó y luego la arrojó a un lado. Magik perdió su espada en el lanzamiento mientras Angelo corría hacia ella, listo para cerrarle las fauces alrededor del cuello. Pero la chica se defendió con todas sus fuerzas, sujetándolo por las patas antes de propinarle un cabezazo repentino cuando él intentó morderla. Con el demonio aturdido, se movió alrededor de su cuerpo, le hizo una llave de cabeza y comenzó a estrangularlo. Angelo forcejeó y se esforzó con todas sus fuerzas, pero Magik se negó a soltarlo. Desafortunadamente, esta era otra de las artimañas del demonio. De repente se transformó en una gigantesca serpiente demoníaca y comenzó a enroscarse a su alrededor. Antes de que pudiera ser aplastada por su cuerpo, Magik usó su poder para teletransportarse, pero solo logró liberarse y reaparecer sobre el cuerpo de la serpiente. Al ver que el encantamiento que el demonio le había impuesto seguía vigente, tuvo que actuar con rapidez, pues la serpiente se preparaba para atacarla. Magik manifestó rápidamente su espada y atacó a la serpiente, cortándole la boca por las comisuras antes de saltar, clavándole la espada en la espalda y recorriéndola a lo largo del cuerpo, cortándole la piel profundamente. Al saltar del cuerpo de la serpiente, ésta se transformó rápidamente en Angelo, quien tenía cortes en las comisuras de la boca y una fina línea que le recorría el cuerpo. Se tocó e hizo una mueca de dolor mientras la miraba con ira en los ojos. Entonces se desató una lucha verdaderamente imposible. Angelo empezó a manifestar armas de todo tipo, de todas las épocas y culturas, y luchó contra la chica con ellas. Lanzas y garrotes, arcos y martillos, afilados y romos, largos y cortos, torpes y precisos, letales y refinados. Angelo parecía ser un maestro en todo, usando su magia temporal a velocidad humana. Con capacidad de transformación y reflejos agudizados, la chica intentó una maniobra de escape. Pero Magik era tan atlético como él y rápidamente dominó su magia temporal, y rápidamente la envolvió con un encantamiento que le permitía entrar en la zona temporal sin ser tomada por sorpresa. Desde allí, usó su espada para destruir o desterrar cualquier arma que él lograra manifestar. Angelo, en su ira, se estaba volviendo descuidado, y Magik comenzaba a darse cuenta. Solo tenía que encontrar la oportunidad perfecta para atacar, y por lo que parecía, él empezaba a quedarse sin armas para sacar y lanzarle, especialmente después de que sacó un escudo con púas alrededor del borde y se lo lanzó. Al verla entrar rápidamente, se arrodilló, se deslizó por el suelo, se puso de pie de un salto y asestó un tajo devastador. Angelo jadeó de dolor, pero se recuperó lo suficiente para manifestar repentinamente garras demoníacas y azotar el cuerpo de la chica, dejándole enormes heridas. Se le formaron cuernos en la frente y le propinó un cabezazo tan fuerte que la chica cayó de culo y se deslizó hacia atrás. Angelo se transformó en una bandada de cuervos y voló varios metros para recuperarse. Una vez lo suficientemente lejos, miró la herida que le atravesaba el cuerpo y la tocó, haciendo una mueca de dolor y de lo profunda que estaba en la carne. Estaba tan lejos que podía ver sus huesos y algunos de sus órganos internos latiendo. Cuando intentó cerrar la herida, descubrió que era mucho más difícil que cuando estaba herido normalmente.
Entonces vio el resplandor azul de la magia que le transformaba la piel como si fuera veneno. Fue entonces cuando miró la espada de la chica y finalmente relacionó lo que era y el tipo de magia que usaba. Antes lo confundía, pero ahora, al ver el daño infligido a su cuerpo a una escala casi permanente, estaba seguro. Esbozó una sonrisa torcida mientras decía, jadeando. Ahora veo cómo puedes hacerme daño. Usas magia del alma, una de las 3 únicas formas de magia que pueden dañar a un ser espiritual. Y a juzgar por la rapidez con la que te curas, diría que no eres un novato. Sobre todo con esa espada. Magic se levantó del suelo y se curó rápidamente con su magia, bañando las heridas en un suave resplandor azul mientras cerraban en segundos. Lo miró fijamente y preguntó: ¿A qué te refieres? ¿Intentas halagarme o me estás dando largas? Angelo soltó una risita y dijo con tono pícaro: Ninguno. Pero ten cuidado, pequeña. La magia del alma es poderosa, pero peligrosa. Usa tu esperanza de vida a cambio de poder, y a juzgar por tu habilidad, diría que has acortado gran parte de tu vida. Después de que las heridas de la chica se cerraron, parecía mucho más agotada que hacía un minuto, y fue entonces cuando Angelo esbozó una sonrisa de dientes afilados y preguntó con tono siniestro: Entonces, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Décadas? ¿Años? No importa, ya que tu esperanza de vida se ha reducido a unos pocos minutos conmigo. Las alardes de otro demonio narcisista, respondió Magic mientras se ponía de pie sobre sus piernas temblorosas y sostenía su espada en alto. Pero ¿quién puede respaldar esa jactancia? Replicó Angelo, lamiéndose los labios con la lengua, solo para empezar a toser de repente y con dolor al forzar que sus heridas cerraran antes de que sus órganos pudieran derramarse. Magic vio esto y se enojó. ¿Qué pasó con todas tus fanfarronerías y bravuconerías, demonio? Angelo escupió un globo de sangre que se le formaba en los pulmones y respondió: Oh, por favor, Bohemia Rasputina. La única razón por la que has logrado vencerme hasta aquí es porque pensé que serías un rival débil. Supongo que me equivoqué. Magir le enseñó los dientes con furia, y de repente sus ojos brillaron con un azul intenso al abrirse un pequeño portal a su lado, de donde algo salió arrastrándose. Era una criatura pequeña, del tamaño de un gato, parecida a un dragón púrpura. Se sentó en su hombro y le gritó al hombre mientras ambos corrían hacia el demonio. Pero esta vez, Angelo no perdió el control. En cambio, mantuvo la calma y la serenidad. El pequeño dragón voló alrededor, intentando lanzarle llamas azules mientras Magic usaba su agilidad y reflejos para intentar asestar golpes más dañinos con su espada. Pero en lugar de invocar otra arma, Angelo se transformó con rasgos demoníacos parciales. Cuernos, pezuñas, cola e incluso alas. Bloqueó los golpes de espada con sus garras o cuernos antes de intentar golpear con la cola o las pezuñas. Bloqueó el fuego azul con sus alas, y los 3 luchadores se enzarzaron en una batalla que parecía más bien una delicada danza entre golpes y contraataques. Angelo no pudo hacer nada contra el dragón, que escupía fuego a distancia y se mantenía en el suelo, ocupado por Magic y su espada. Finalmente, la chica logró apartarle las garras lo suficiente como para darle un codazo en la cara, lo que dejó al hombre aturdido momentáneamente mientras el pequeño dragón se lanzaba en picado, escupiendo fuego antes de aterrizar en su rostro, arañando y mordiéndolo. Esto provocó que Angelo estallara en un ataque de furia, casi como un berserker, emitiendo una energía tan poderosa que hizo que el dragón volara de su cara y enviara a la chica chillando hacia atrás unos metros. Angelo aprovechó al máximo, extendiendo sus alas, abalanzándose sobre ella, agarrándola del cuello y luego girando en el aire antes de derribarla al suelo y sujetarla por el cuello con su pezuña. A partir de esto, comenzó a patearla rápidamente en la cabeza, intentando romperle el cuello con su pezuña. Justo antes de que pudiera lograrlo, el dragón se acercó por un lado y lo acribilló con suficientes bolas de fuego como para aturdirlo lo suficiente como para que Magir le agarrara a la pierna, se la partiera y lo empujara, lo que le permitió teletransportarse lo suficiente para escapar. En ese momento, el pequeño dragón morado voló hacia un lado y comenzó a lanzar una corriente de llamas azules calientes directamente hacia él. Desafortunadamente, el pequeño dragón no se dio cuenta de que seguía su camino demasiado tiempo, así que Angelo lo agarró con su mano demoníaca con garras. Mientras el pequeño dragón intentaba morderlo y chasquearlo mientras se retorcía en su fuerte agarre, Angelo observó en voz alta: Oh, tú también puedes invocar demonios. ¡Qué lindo! Les sonrió al pequeño dragón y a la niña, pero su rostro se transformó en una mueca. Rápidamente le rompió el cuello al dragón y lo dejó caer al suelo. Lo que Ed.
gritó Magic mientras el cuerpo aparentemente muerto del dragón se desplomaba sobre el frío suelo metálico. Angelo entonces recuperó su forma más humanoide, adoptando una postura de bailarín mientras comenzaba a rebotar. Con un tono pícaro, le dijo a la chica: ¿te gustaría ver a mis demonios? Espero que tus pasos sean más rápidos que tu forma de hablar. Angelo empezó a danzar mientras una aura negra y roja se desprendía de su cuerpo como humo. Su ropa se desvaneció hasta quedar solo cubierto por dos columnas de humo que le cubrían la espalda y la entrepierna. Magic sabía que estaba tramando algo grave y tenía que estar preparada. Percibió que el hechizo que le impedía teletransportarse se había debilitado, pero no lo suficiente como para cubrir mucho terreno. Con suerte, podía entrar y salir mucho más rápido, pero no podía permanecer en el limbo mucho tiempo. Sería obligada a regresar al mundo de los vivos y luego tendría que volver a entrar tan rápido como saliera. Y por suerte, tenía esta mentalidad, ya que una multitud de demonios gigantescos y aterradores de los 9 anillos del infierno aparecieron por un instante para atacar antes de ser desinvocados, y otro tomó su lugar en un segundo. Primero, fue la cabeza de un dragón gigante que intentó morderla 3 veces, luego un pájaro se abalanzó con alas afiladas como cuchillas. Un unicornio con un cuerno tan afilado como una espada la apuñaló directamente. Un murciélago cubierto de electricidad hizo un giro de nariz 5 desde arriba como una broca. Una mantícora mordió con su boca, y las otras 2 con sus patas delanteras. Una hidra emergió del suelo e intentó aplastar a la niña. Una rana vino desde abajo y giró su lengua puntiaguda como un abanico. Un lobo enorme aulló cuando un lobo pequeño cargó desde un portal. Una araña llegó y disparó telarañas llameantes. Un bagre y un caimán intentaron aplastarla bajo sus cuerpos. Un calamar gigante usó sus tentáculos. Y finalmente, el incubo gigante de Angelo salió y golpeó el suelo 3 veces. Por algún milagro, Magic esquivó cada ataque con una velocidad cegadora. Usando su teletransportación y agilidad, casi escapó de cada ataque, sabiendo que si uno la alcanzaba, sería el fin. Cuando la avalancha de demonios cesó, Magic se desplomó en el suelo, con la cara roja y respirando con dificultad. Mientras tanto, Angelo había terminado su baile, y la oscuridad a su alrededor le había dado forma a su ropa. Justo cuando se acercaba a la chica, aún jadeando, su sensación de peligro se agudizó, pero no lo suficientemente rápido. Magic se abalanzó sobre él y le asestó un fuerte golpe en la cara. Angelo estaba tan aturdido que Magic logró manifestar su espada y apuñalarlo directamente en el pecho, luego la levantó y la atravesó por su hombro derecho, haciendo que un chorro de sangre brotara de su cuerpo. Justo antes de que pudiera rematarlo con una decapitación, una gigantesca mano demoníaca emergió de un portal y atrapó la espada entre sus dedos, mientras una pierna demoníaca la pateó. Esto la hizo estrellarse contra una pared y deslizarse hacia abajo. Mirando con ojos vidriosos, vio a Angelo tendido en el suelo, curándose lentamente, como hace Magic. Una vez que ambos terminan de curar sus heridas, ambos se ponen de pie y se enfrentan entre sí desde extremos opuestos de la habitación. Magic traga aire mientras apunta con su espada a Angelo y grita: «¡Basta! Esto termina ahora». Angelo lo ve en el suelo y, secándose la cara, dice: «Estoy de acuerdo, pero tengo una pregunta». Magic arquea una ceja cuando el hombre pregunta: «¿Qué querías exactamente, ate demonio, a cambio de mi muerte?» «Poder», respondió Magic. Angelo resopla decepcionado ante la respuesta y responde: «Típico». Esperaba algo un poco más, matizado o desinteresado. Pero con los clásicos no hay problema. Luego se cruje la espalda y se sacude las extremidades antes de decir con un tono sensual: «Ya que no te importa hacer tratos demoníacos, ¿qué tal si hacemos uno conmigo? Te venceré de un solo golpe con mi espada». Magic se burla de él antes de preguntar: «¿Tienes una espada?» «Sí, pero no me va bien», admite Angelo, esperando que muerda el anzuelo. Magic sonríe ante esto y exclama: «¿Estás listo?» Justo antes de que la chica pueda atacarlo para otra ronda, Angelo extiende su mano, y la misma mano gigante que detuvo a Magic antes la detiene a ella. «Espera. Primero tengo que manifestarlo», le dice Angelo. «HMPH, adelante». Magic asiente mientras golpea el suelo con su espada. «Pero primero tengo que hacer esto», dice Angelo, y realiza un extraño baile antes de lanzar una esfera de oscuridad al aire. La esfera explotó y se formó un desgarro en la realidad, tragándose todo el techo y parte de las paredes en un vasto e interminable paisaje de fuego, azufre y voces quejumbrosas. Magic levantó la vista, sin inmutarse, y dijo con tono jactancioso: «¿Abriste un portal al infierno?» «Ya lo he visto antes».
No puedes asustarme con un truco de salón tan barato. Angelo la miró con curiosidad antes de decir, ¿te asusté? No seas ridícula. Simplemente no quiero destruir estas instalaciones. Mi futuro novio me cortaría la cabeza. Entonces, Angelo creó dos orbes de oscuridad diferentes en sus manos y expandió cada uno hasta tal punto que, si estuvieran afuera, uno solo sería mucho más grande que toda la instalación. Luego juntó sus manos, y ambos orbes se combinaron para formar algo comparable al tamaño de la luna terrestre. Magi quedó tan aturdida por esta visión que casi tropezó con sus pies, caminó hacia atrás y jadeó. ¿Qué en nombre del limbo? Justo cuando parecía que el hombre iba a atacar a la mujer con lo que parecía una bomba espiritual, condensó la gigantesca esfera en una mucho más pequeña, del tamaño de una cereza. El tamaño y la densidad de la oscuridad eran tan grandes que sus pies atravesaron el suelo metálico. Entonces, Angelo juntó las manos alrededor de la esfera y las separó, y la esfera tomó la forma del mango de una espada. Finalmente, Angelo agarró la espada, se metió el mango profundamente en la boca y la mordió. Tardó un momento, pero finalmente empezó a sacar el arma, y una hoja comenzó a formarse, saliendo de entre sus dientes. Al sacar la hoja, hizo un ruido que parecía el de uñas sobre una pizarra, pero mucho más doloroso. Una vez que la sacó a medias, la arrancó por completo, y la hoja entera estalló en llamas negras. La espada en todo su esplendor era increíble, pero también aterradora de contemplar. La empuñadura, la guarda, la empuñadura y el pomo eran negros con bordes dorados. La hoja, larga y dentada, era negra con bordes plateados. Estaba cubierta por una llama negra que reflejaba la luz, y pequeños rostros emergieron del fuego momentáneamente antes de desaparecer. Angelo se lamió los dientes, apuntó con su espada a la niña y la desafió. ¿Estás lista, Bohemia Rasputina? Magix mordió el labio con tanta furia que sangró, y en un instante, un círculo de llamas la envolvió. Cuando reapareció, tenía una forma muy diferente. Era más alta y musculosa, parecía desnuda, pero estaba cubierta de escamas rojas brillantes junto con cuernos, cola y pezuñas. Incluso su espada brillaba con un rojo amenazante en lugar de azul. Su forma alternativa. La Darkchilde. Ella corrió hacia él con fuego del infierno en sus ojos y una lengua bífida parpadeante entre dientes afilados como navajas, mientras gritaba en un tono demoníaco. Te cortaré la maldita cabeza. Anagleo le sonrió con ironía y mantuvo la calma mientras la atacaba con la espada lista. Una vez que estuvieron a pocos metros de distancia, Magic blandió su espada hacia él, un poderoso tajo lleno de fuerza. Angelo se movió con velocidad y precisión. Justo cuando las hojas se encontraron, la espada de Angelo atravesó a las chicas con facilidad. Esto hizo que Magic casi se congelara de la impresión al ver que su arma, especialmente con tal poder, se rompía de repente con tanta facilidad. Entonces, aprovechando el impulso del ataque, Angelo giró sobre sí mismo antes de asestarle otro tajo a la chica. Una herida profunda se abrió en el pecho, hombro y estómago de la chica, mucho más profunda que la que ella le infligió. Tan profunda que casi la partió en dos. Entonces, el contragolpe de la espada la empujó contra la pared con tanta fuerza que dejó una abolladura del tamaño de su cuerpo y se quedó allí. Magic se desprendió de su alter ego de Darkchilde y se quedó de pie en la pared, respirando con dificultad mientras intentaba concentrarse en cerrar su casi bisección. Pero las llamas oscuras de la espada lamieron su herida, impidiendo que la magia la sanara, pero manteniendo a la chica con vida. Con la vista nublada mientras se debatía entre la vida y la muerte, vio a Angelo acercándose, pero solo se acercó cuando parpadeó. Para cuando parpadeó por quinta vez, él ya estaba sobre ella. Jadeó de asombro al verlo, entonces el hombre la clavó la espada cerca de la cabeza y saltó hacia su rostro, donde le preguntó: ¿Qué decías antes? Magic no dijo nada, ya que estaba demasiado asustada para decirle una sola palabra, así que él respondió por ella y dijo retóricamente: ¿No ibas a cortarme la maldita cabeza? ¿Qué pasó ahí? Magic sigue negándose a decirle una sola palabra, y se le llenan los ojos de lágrimas. Así que Angelo niega con la cabeza y dice, decepcionado: Supongo que solo eras otra aspirante a bruja que se te ha pasado de la raya. De repente, el cuerpo de Angelo se incendió por las llamas negras que cubrían su espada y sus cuerpos humanos se quemaron y se derritieron lentamente ante los ojos de la chica mientras preguntaba con su voz volviéndose más demoníaca: Ahora, pequeña, ¿ves lo absolutamente jodida que estás? Magic se estremeció de miedo cuando su carne se derritió y su mitad demoníaca se reveló como un monstruo de película de terror. Quiso gritar, pero se quedó sin aliento. Angelo le azotó la lengua y exigió:
Antes de que te mate con una fracción de los tormentos del mismísimo infierno, dime el nombre del demonio que te envió. Magic seguía en silencio, solo temblando mientras las lágrimas corrían libremente y un grito estaba a punto de escapar de sus labios. ¿Fue Asmodus? ¿Fue Belcebú? No me digas que fue el maldito Baphomet. ¿De verdad que no quiero lidiar con él?, preguntó Angelo, con su voz demoníaca sonando más contenida mientras su mente divagaba. Finalmente, Magic se armó de valor para hablar y, tragando saliva, dijo: el mismísimo rey del infierno. Los ojos de Angelo se abrieron de par en par, asustados y conmocionados, al oír el título, pero todo cambió cuando ella dijo: Mefisto. La emergencia se interrumpe cuando Angelo recupera su forma humana y exclama con su voz humana habitual: ¿qué? Mefisto. Ese pequeño llorón te envió a por mí. De repente, el cerebro del hombre se bloquea y le grita: espera. ¿A qué demonios te refieres, rey del infierno? Mefisito no es el rey de la mierda. Ese es el título de Lucifer. Magic finalmente se deslizó al suelo cuando las llamas negras se extinguieron de su herida, y usó su magia para cerrarla nuevamente mientras decía confundida: pero las profecías, los textos, los pergaminos, todos dicen. Angelo se abofeteó mientras gemía y dijo: mienten, y sin duda, lo escribió él. Mefisto no es más rey del infierno que yo de tener la oportunidad de entrar al cielo. Magic parecía escéptico, así que Angelo ofreció: ¿no me crees? Te lo mostraré. Luego realizó otra danza extraña cuando un sello de invocación apareció en su pecho, uno que Magic reconoció como el utilizado para invocar a Mefisto, y el hombre gritó mientras hacía una pose: Yanako o demonia. Su ropa se desvaneció en la oscuridad y se hundió en la tierra, creando un portal al infierno. Una gran figura vestida de rojo, con la imagen más estereotipada del diablo, emergió y se presentó ante Magic. Caminaba con gracia y aplomo, erguido y orgulloso, contemplando todo lo que lo rodeaba, tanto figurativa como metafóricamente. Le sonrió con malicia a la chica herida y dijo con dulzura: ah, Magic, mi amor. Veo que me has invocado. Y por lo que parece, has matado al objetivo. Excelente trabajo. No del todo, dice Angelo desde detrás del demonio mientras le agarra el hombro. Mefisto se giró rápidamente y se encontró con los ojos enojados de Angelo mientras el demonio gritaba de miedo. ¿Todavía estás vivo? Sí, lo soy. Ahora, ¿por qué no te quitas ese ridículo disfraz? Gritó Angelo mientras usaba su espada de fuego negro para partir al demonio por la mitad. Mefisto lanzó un grito espantoso cuando sus dos mitades casi se separaron, y las llamas de la gola envolvieron su cuerpo. Gritó durante varios segundos mientras las llamas continuaban consumiéndolo hasta que finalmente se extinguieron y revelaron una criatura que ya no era el mismo demonio de antes. Seguía siendo alto, pero carecía de masa muscular y era literalmente un palo de frijoles en todos los aspectos. Largos y grandes cuernos de carnero se curvaban sobre su cabeza, con pelaje rojo cubriendo su cuerpo desgarbado, pezuñas de cabra, una cola larga y un rostro como el de una serpiente. Magic quedó tan sorprendida al ver a la criatura que lo único que pudo decir fue: Mefisto. No me mires. No soy decente. Gritó Mefisto mientras intentaba, sin éxito, cubrirse. Como si alguna vez hubieras sido decente, dijo Angelo, poniendo los ojos en blanco y clavándole la espada en la cola al demonio, impidiéndole escapar mientras gruñía. Así que decides enviar a otra de tus brujas a intentar matarme, ¿eh? Mefisto no dijo nada mientras intentaba liberarse, así que Angelo siguió despotricando. Debo admitir que esta tuvo una buena oportunidad. Puede que seas un diablillo débil, patético y llorón, pero tu poder crea brujas buenísimas, y ella lo usa bien. Angelo reapareció sus viejas pistolas y las apuntó a la cabeza del demonio, donde dejó de forcejear y cayó con un sonido patético. Ahora que tenía la atención del demonio, Angelo le dijo: normalmente, aquí es donde te dejo a un paso de tu vida inmortal, mato a tu peón y luego escapas. Pero hoy me siento generoso. Así que esto es lo que va a pasar. Le darás el poder que prometiste, terminarás tu trato y te arrastrarás de vuelta al pozo donde te escondes. ¿Entendido? ¿Y si no lo hago?, preguntó Mefisto, ya arrepentido de lo que había dicho. Angelo entrecierra los ojos y le dice, acercándose: ¿sabes cómo se llevó Baphomet ese susto? ¿Ese que le pica todo el tiempo? ¿Ese donde solía estar una de sus 4 tetas? ¿Adivina quién lo hizo y con qué arma? Advierte mientras saca su espada de la cola del demonio y la coloca cerca de su cuello. Mefisto se encoge de miedo, pero no dice nada. Pero Angelo guarda sus armas y se aleja un poco, hablando con tono despreocupado.
O podría decirle a Lucifer, el verdadero rey del infierno, que una vez más te proclamas rey de su reino. Ángel mira por encima del hombro y ve a Mefisto corriendo hacia él en un auto, agarrándole los pies y rogando. No, por favor. Cualquier cosa menos eso. Entonces haz lo que te digo. Gritó, agarrando al demonio por uno de sus cuernos. De acuerdo. Illyana, nuestro trato ha sido anulado, y como compensación por romper este contrato, te regalo una fracción de mi poder, tal como prometí. Le dice Mefisto mientras toma un orbe rojo de su cuerpo y lo lanza hacia la chica, donde sus heridas sanan y una oleada de poder la invade. Angelo suelta al demonio, le acaricia la cabeza y le dice. Buen chico. Ahora piérdete. Mefisto no perdió tiempo, se fue tan rápido como llegó, abrió un portal al infierno con sus garras y se lanzó dentro. Una vez que se fue, Magik solo pudo mirarlo con asombro mientras decía con incredulidad. Mefisto. Él, me mintió. Angelo pone los ojos en blanco ante su sorpresa y le dice en un tono breve. Es un demonio. Por supuesto que miente. Ah, y no vayas por ahí diciéndoles a los demonios que él es el rey. Lucifer te perseguirá como un sarpullido. Magik se pone de pie, se enfrenta al hombre y le pregunta confundida. ¿Por qué me ayudaste en lugar de matarme? Angelo suspira levemente y forma su cola para sentarse sobre ella mientras explica. Sigues siendo una niña. Una niña tonta. Yo también fui tonto una vez y confié en el demonio equivocado como tú. Busqué conocimiento y comprensión, pero desenterré algo más para lo que no estaba preparada. Mientras le dice esto, mira al suelo con un suspiro de tristeza, arrepentimiento y miedo. Algo que no pasa desapercibido para las chicas. Angelo suspira mucho más profundamente y dice. No sé por qué quieres poder, y para ser sincera, me da igual. Pero sé lo que es cometer errores y que te engañen. Tienes suerte de salir de aquí sana y salva, con la cordura intacta. Luego la examina y se corrige, diciendo. Bueno, casi. Magik le dirigió una expresión de disgusto, por lo que Angelo se levantó y le dijo rotundamente. Así que toma tu espada, tu nuevo poder, y piérdete. Mi amabilidad y paciencia tienen límites. Magik puede ser testaruda y terca, pero sabía cuándo hacer que una pelea durara y cuándo ceder. Y esta era una de esas ocasiones. Así que invoca su espada, que seguía rota a pesar de haberla arreglado por capricho, abre un portal y se prepara para atravesarlo. Justo antes de irse, Angelo grita. Ah, y una cosa más. Magik se detiene a mirarlo, y él le da un último codazo. Búscate otro diseñador de moda. Estás hecha un desastre con ese traje de cuero de marimacho. Magik solo lo fulmina con la mirada y atraviesa su portal, que se cierra en cuanto ella entra. Angelo niega con la cabeza y se queja. Maldito imbécil. De repente, una enorme explosión sacude el edificio, y Angelo queda tan desprevenido que casi se cae, salvándose solo con la ayuda de la puntera de su arma. Cuando cesan los ataques, ella pregunta. ¿Qué demonios? Y sale corriendo a investigar. ¿Quiere verme, profesor? Preguntó Rogue desde la puerta al entrar en la oficina de Izuku. Sí, pasa. ¿Recuerdas cuando Magneto nos atacó hace unos días? Preguntó Izuku mientras saltaba de su asiento. Rogue hizo una expresión incómoda mientras respondía. Acepto. Bueno, recordé lo que dijo sobre ti y su don, y eso me hizo pensar. Sabes que, por mucho que lo intentemos, no podemos controlar la absorción automática de tu don. ¿Podrías seguir preguntando? Estoy consciente, respondió Rogue. Entonces, si el don de Magneto te permite tocarlo, y si te aferras a alguien el tiempo suficiente, obtienes su don permanentemente. ¿Qué tal si simplemente te permitiéramos mantener el don de Magneto a tiempo completo y pudieras tocar cosas sin matarlas? Exclamó Izuku con entusiasmo. Rogue le dio una expresión un poco entusiasta mientras le decía al joven. Esa es una gran idea, cariño. Pero parece que olvidas que Magneto huyó de regreso a América. Ahí es donde entra su hija, le dice Izuku mientras levanta el dedo índice como para recalcar algo. Se acerca a una parte de su oficina donde hay algo cubierto con una sábana. Explica. Lorna tiene una copia exacta del don de su padre, y ya he hecho una astilla con ella y la he rediseñado para que puedas tener el escudo magnético en lugar de todo lo demás. Arranca la sábana, y debajo hay un trípode que sostiene una astilla verde. Alrededor de la astilla, pequeños trozos de metal se condensaron en el aire. Solo tienes que sujetarla el tiempo suficiente para absorberla por completo, le dice Izuku. Rogue mira con sospecha la astilla, luego se gira hacia el adolescente y le pregunta. ¿Crees que eso funcionará? ¿Qué tenemos que perder si no lo hace? Pregunta Izuku encogiéndose de hombros.
Rogue respira vacilante, se quita los guantes y dice: está bien. Se detuvo un momento al intentar alcanzar la astilla, pero finalmente se sobrepuso. Agarró el cristal con ambas manos y sintió cómo el poder interior se filtraba en su cuerpo. A pesar del dolor y las sensaciones que le daban ganas de vomitar, seguía aferrándose con todas sus fuerzas, deseando comprobar si este experimento realmente le permitiría experimentar el contacto físico. Después de lo que parecieron horas, finalmente soltó la astilla y cayó al suelo, respirando con dificultad. Izuku corrió a su lado y exclamó: Ana. ¿Estás bien? Rogue contuvo el aliento y, levantándose con piernas temblorosas, respondió: lo siento, cariño. Ya casi olvidé lo que era aferrarse a algo durante tanto tiempo. Me sentí como si estuviera atrapada en una lavadora a toda velocidad. Una vez que se calmó un poco, Izuku preguntó: ¿sientes algo diferente? Rogue pensó un momento, luego negó con la cabeza y dijo: no especialmente. Quizás deberíamos probarlo con un... Pero Izuku rápidamente le agarró las manos, haciéndola entrar en pánico y gritar mientras intentaba apartarlas. Izuku. Pero Izuku la sujetó con fuerza de las manos, haciendo que la mujer se congelara mientras Izuku le aseguraba: está bien. Mira, no me estás lastimando. ¿Puedo tocarte? Preguntó Rogue confundida. Sosteniendo las manos del adolescente, sintió la estructura de cada dedo antes de llevar una mano a su rostro y acariciarle la mejilla. ¿Puedo tocarte? Exclamó con alegría, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Entonces abrazó a Izuku y, entre sollozos, dijo: gracias. Muchísimas gracias. Izuku no respondió. En cambio, le devolvió el abrazo, y ambos permanecieron allí sentados durante varios minutos, en el abrazo que tanto necesitaban, más tiempo del que imaginaban. Sin embargo, el momento se rompió cuando Angelo irrumpió repentinamente en su oficina y exclamó con voz áspera: ¡oh, Izuku! Siguió el rastro antes de ver la escena frente a él y preguntó: ¿Izuo? ¿Interrumpo algo? Ya lo hiciste, cariño, le susurró Rogue mientras se alejaba del adolescente. Oh, entonces no te importará si lo llevo, dijo rápidamente Angelo, apareciendo del lado de Izuku y agarrándolo por los hombros. Espera, no dije, Rogue intentó discutir, pero Angelo abrió un portal a sus pies y atrajo al chico hacia él, lo que hizo que Rogue gritara mientras intentaba agarrarlo. Izuku. Izuku gritó al caer por el portal. Al emerger al otro lado, se zafó del agarre de Angelo, se arrodilló y respiró con dificultad para calmarse. Tras recuperar el aliento, se ajustó las gafas y vio a Angelo detrás de él. Entonces, con un movimiento rápido, intentó darle un golpe descuidado mientras gritaba: ¿qué quieres, Angelo? Angelo esquivó el ataque con facilidad, pero aún así pareció sorprendido de verlo intentarlo. Así que preguntó: oye, ¿a qué viene tanta hostilidad? ¿Sabes por qué? Gritó Izuku mientras se señalaba la cara con el dedo. ¿De verdad? Preguntó Angelo, lo que hizo que Izuku lo fulminara con la mirada. El semidemonio se echó hacia atrás y exclamó: ¿de verdad que sí? Izuku le da una expresión un poco divertida mientras supone: no tienes idea, ¿verdad? Ni idea, admite Angelo mientras se desploma derrotado. Izuku gruñe y le grita: estoy enojado por lo que pasó la última vez. Angelo piensa en lo que quiere decir y luego pregunta: ¿te refieres a cuando el judío afrutado con poderes metálicos intentó matarte mientras yo estaba ocupado con la bruja del traje de lisiado? Izuku negó con la cabeza y dijo: no, eso no. Vi la grabación. Entiendo por qué no pudiste venir mientras aún estabas aquí. Y sí, ese atuendo era horrible. ¿Y entonces qué? Las preguntas de Angelo ahora son más confusas que nunca. Cuando intentaste matar a Wanda, exclamó Izuku. Ahora Angelo parecía molesto mientras casi grita: vamos. Creí que ya lo había explicado. No quería matarla. Tenía que matarla. Y no es que lo disfrutara. Y encontraste una solución que puedo implementar fácilmente. Caso cerrado. Izuku se da una palmada en la frente y responde: eso no quita que inmediatamente eligieras la violencia en lugar de hablarlo conmigo. Pensé que había algún tipo de entendimiento entre nosotros. Angelo puso los ojos en blanco con los brazos cruzados mientras argumentaba: ya te lo expliqué. Ya había intentado todo lo posible para ayudar a las otras brujas escarlatas, pero nada funcionó. Así que me di por vencido. Después de esto, Izuku se apartó de él, sintiendo que sus emociones lo dominaban y casi le provocan un ataque de ira como un niño pequeño. Así que se detuvo antes de poder hacerlo y lentamente dejó escapar su ira.
Después de que aparentemente se calmara, Angelo se acercó a Izuku por detrás y le dijo: Vamos, no puedes estar enojado conmigo para siempre. La fe cristiana no permite eso. Pero antes de que pudiera terminar, Izuku se dio la vuelta y le dijo: No hables de eso cuando cometes todos los pecados del mundo a diario. Y te preguntas por qué nunca entrarás al cielo. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, Izuku se tapó la boca mientras la expresión de Angelo se transformaba en sorpresa y luego en depresión. El adolescente verde intentaba disculparse diciendo: Angelo, lo siento. No quise decir, no estaba pensando. Pero Angelo lo detuvo con una mano y, mirando hacia otro lado y con tono deprimido, le dijo: Está bien, tienes razón. Pero sabes, cuando ves tu vida en todos sus aspectos, sobre todo en lo religioso, tiendes a que te importe un bledo lo que haces. Angelo se alejó de Izuku con las manos en los bolsillos, mirando al suelo con los hombros hundidos por la tristeza. Izuku quiso consolarlo, pero decidió no hacerlo y apartó la mano que le extendía. Así que esperó a que Angelo fuera quien empezara, y cuando lo hizo, el semidemonio le dijo: Y mira, yo también lo siento por no haberte explicado la situación cuando debía haberlo hecho y por haber intentado ocultártelo disimuladamente desde el principio. Casi me olvido de eso, admitió Izuku, recibiendo una mirada incómoda de Angelo mientras admitía eso. Angelo dejó de estar triste y, tras respirar hondo antes de darse la vuelta, recuperó su actitud alegre y coqueta de siempre y le ofreció: Entonces, ¿qué tal si te lo compenso? Con una cita. ¿Una cita? Pregunta Izuku, con el rostro un poco rojo. Sí, tú y yo estamos haciendo algo divertido. Le animó Angelo, rodeándole los hombros con el brazo. Eso suena como pasar el rato, observó Izuku rotundamente. Una salida romántica, señaló Angelo con expresión tonta. Eso suena bien y todo, pero yo empezó a decir Izuku, pero Angelo lo interrumpió. ¿No tienes nada que hacer? Genial. Vamos. Exclamó Angelo mientras lo tomaba de la mano y lo arrastraba hacia otro portal. No, espera, no dije. Izuku intentó discutir, pero lo interrumpieron al caer en el portal. Al salir por el otro extremo, Izuku se vio cayendo por los aires. En cuanto se dio cuenta de que no era un sueño ni una ilusión, gritó con todas sus fuerzas mientras se encontraba de bruces contra el viento. Al mirar a su alrededor, presa del pánico, vio a Angelo pasándoselo en grande, girando, lanzándose y realizando todo tipo de acrobacias a su alrededor como un acróbata aéreo. Podía oírlo a través del viento, pero sabía que Angelo reía y gritaba de alegría. Izuku solo pudo gritar en el silencio y agitar los brazos. Finalmente, Angelo vio que Izuku no compartía su opinión y cambió de estrategia. Agarró uno de sus brazos, le salieron alas y atrapó la brisa como un paracaídas. Ambos quedaron suspendidos en el aire, lo que permitió que Izuku dejara de gritar y se calmara. Angelo cerró sus alas y los dejó caer de nuevo, y esta vez, Izuku se aferró al demonio con todas sus fuerzas. Pero Angelo abrió un ala, permitiéndoles un descenso más controlado, y de repente silbó en el aire. Un portal se abrió, y un lobo enorme, del tamaño de una casa de 3 pisos, salió de repente y los atrapó en su lomo. Mientras los dos chicos se acomodaban en el lomo del lobo, Angelo delante e Izuku detrás, con los brazos alrededor de su cintura y la cara hundida en su espalda por el miedo, Angelo pateó al lobo y lo hizo correr por los aires antes de aterrizar en el océano y correr por su superficie. Mientras corrían, el lobo usó sus garras para abrir un portal y se teletransportó a una nueva zona del mundo. Lo hizo 2 veces más antes de que Angelo se diera cuenta de que Izuku no se había quitado la cara de la espalda. Así que lo apartó de la espalda, lo sentó frente a él y le gritó por encima del viento, que era mucho más lento: Vamos, Izuku. Suéltalo y diviértete un poco. El mundo es tuyo. Sal de la concha y mira la perla. Después de un rato, Izuku levantó la cabeza y abrió los ojos. Allí, vio el mundo extenderse ante él mientras el lobo corría a toda velocidad. Por un instante, Izuku olvidó su miedo y observó cómo el lobo abría portales con sus garras y saltaba a nuevos escenarios. Un bosque, una jungla, un gran océano, una enorme ciudad, cimas de montañas y vastas llanuras nevadas. Izuku observaba todo esto como una presentación panorámica, cautivado por las maravillas del mundo. Incluso pudo ver algunas de las maravillas del mundo, desde las pirámides hasta la Gran Muralla, e incluso los jardines colgantes. Vio ciudades y condados que creía que nunca vería, salvo por negocios. Hacía tanto tiempo que no salía que olvidó cuánto lo extrañaba. El viento, el calor, el frío y todo. Era como si lo volviera a vivir por primera vez.
Finalmente, el lobo abrió un portal a un campo abierto, e Izuku adoptó una postura valiente, subiéndose a su lomo. Casi se cae, pero Angelo estaba allí para sostenerlo. Izuku miró hacia adelante, extendió los brazos y gritó acelerando, lo que provocó que el lobo aullara al unísono. Cuando Izuku se sentó, Angelo le dio al lobo un silbido fuerte, que lo hizo saltar por los aires y causar una explosión bajo sus patas, impulsándolo. Este movimiento lo mantuvo en el aire, y rebotó por todo el cielo. Pero esta vez, Izuku no estaba asustado. Estaba eufórico, gritando de éxtasis con cada explosión o giro brusco. Finalmente, el lobo descendió del cielo. Justo antes de impactar la tierra, abrió un portal y salió por el otro lado, hacia el cielo, contemplando la ciudad de Nueva York. Era de noche en la ciudad y los fuegos artificiales estallaban por todas partes, sin duda celebrando el 4 de julio. El lobo saltó sobre varios fuegos artificiales antes de aterrizar con gracia en lo alto de un rascacielos. Mientras el lobo recuperaba el aliento y se sacudía, Izuku y Angelo observaron cómo los fuegos artificiales explotaban en el aire. El cielo oscuro se iluminó con colores brillantes y un crujido. Angelo se deslizó del lomo del lobo y se paró en el tejado para contemplar el espectáculo. Pero cuando Izuku intentó seguirlo, resbaló y no pudo contenerse. Por suerte, Angelo lo sujetó por las axilas y lo sostuvo en alto mientras se miraban fijamente. Cuando Angelo lo bajó, usando su cuerpo como punto central, se acercaron y se miraron profundamente a los ojos. Un fuego artificial explotó no muy lejos de ellos, y Angelo abrazó a Izuku mientras le daba un beso. El beso duró solo unos segundos antes de que Izuku se apartara, con el rostro rojo, y abriera la boca, diciendo con voz nerviosa: «A Angelo». Angelo fingió sorpresa al ver a Izuku y dijo: «Oh, lo siento. ¿Demasiado pronto? Siempre fui un poco veloz». Luego, con una expresión tímida, cantó: «Supongo que eso significa que te robé el primer beso». Sin embargo, Izuku resopló de repente y soltó una carcajada, confundiendo tanto a Angelo que se quedó paralizado ante la reacción. «¿Qué te parece tan gracioso? Deja de reírte», le dijo Angelo en un tono algo patético y suplicante. Después de que Izuku se recompuso y se calmó lo suficiente como para hablar, le dijo al hombre perplejo: lo siento, ¿es solo mi primer beso? No me robaste mi primer beso. Este ni siquiera es mi primero contigo». «¿No lo fue?», preguntó Angelo confundido, sin recordarlo. «¿No recuerdas cuando te dije que habíamos arreglado el problema de Wanda? Me besaste entonces», explicó Izuku. Angelo se giró hacia un lado y, con una mano en la barbilla, pensó un momento antes de recordar finalmente el evento y decir: «Ah, sí, me olvidé por completo de eso. Además, no eres mi primer beso», añadió Izuku. «¿Qué? ¿Y luego quién?», preguntó Angelo con celos. «Melissa», respondió. Los ojos de Angelo se abrieron de par en par y exclamó: «Melissa. Espera. Por tu tono de voz, parece que hay algo más entre ustedes dos que un simple primer beso», la instó, mirándolo con los ojos entrecerrados. Fue entonces cuando Izuku se calló y se negó a responder, con un rubor intenso en el rostro. Pero Angelo no se rindió y siguió mirándolo fijamente. Solo para que su pregunta recibiera respuesta desde una pantalla gigante cercana que transmitía un partido de béisbol. «Y se desliza a la segunda base», gritó el locutor mientras la multitud enloquecía y el rostro de Izuku se tornó de un rojo aún más brillante. Angelo comprendió las implicaciones y preguntó: «¿Bromas?». Izuku no dijo nada y siguió mirando hacia otro lado, cubriéndose la cara, avergonzado. Angelo se giró y le susurró: «Esa pequeña Banshee astuta. Es buena. Eso sí que lo reconozco». Aunque creía haber guardado silencio, sobre todo con Izuku distraído, el adolescente verde aún podía oírlo. Y sabiendo cómo irían las cosas a partir de ahí, decidió romper la tensión y decir lo que pensaba. Entonces apartó los brazos de su cara, se arregló las gafas y el cabello y dijo: «Angelo, lo sé. ¿Sabes qué?». Angelo intentó hacerse el tonto. Izuku suspiró y respondió: «Sobre el trato que tú y Melissa hicieron. Respecto a mí. Para ver quién podía conquistarme primero». Angelo mostró una expresión incómoda mientras apartaba la mirada y dijo: «Ah, así que estabas ahí para eso. Creí sentir otra presencia. Debería empezar a escuchar a mi instinto más a menudo». De repente, su estómago rugió y, dándole una palmadita, Angelo dijo: «Y dice que quiere un perrito caliente al estilo neoyorquino». «Angelo», exclamó Izuku. Angelo levantó las manos a la defensiva y dijo: bueno, solo bromeaba.
Pero en serio, ¿qué opinas? Izuku lo miró confundido, y Angelo continuó. Ya sabes, Melissa y yo. Izuku se sienta en el borde del edificio, con las piernas colgando. Apoya los codos en las rodillas y la barbilla en las manos, y suspira profundamente. Angelo se le une poco después, junto al lobo gigante que está sentado detrás de ellos. Tras reflexionar un rato, Izuku admite. La verdad es que no lo sé. Conozco a Melissa desde hace más tiempo que a ti. La conozco muy bien. Tenemos los mismos intereses, y es la primera mujer con la que he tenido una relación sana que no era mi madre. Por otro lado, es la única persona con la que he tenido una relación sana que no era mi madre. Su rostro se sonroja un poco al explicar. Y luego estás tú. Te conozco desde hace tan poco tiempo, pero sacas a relucir cosas de mí que desconocía. Emoción, anhelo, curiosidad, ligeros ataques de destrucción. Angelo se ríe entre dientes, lo que hace reír un poco a Izuku antes de terminar diciendo. Melissa me mantiene en mi zona de confort, y tú me sacas de ella. Y en cierto modo, eso me ayuda. Me ayuda a pensar con originalidad y quizás incluso a soltarme un poco. Como hoy, da otro suspiro profundo antes de decirle a Angelo. No voy a mentir, me gustan los dos por una razón u otra, pero no tengo ni idea de cómo manejar el romance hoy. Bueno, dice vagamente mientras señala al cielo. Angelo levanta la vista, atónito, pero enseguida comprende a qué se refiere Izuku. En un tono de voz alto y despreocupado, dice, restándole importancia. No te preocupes. A Dios no le importa si eres bisexual. ¿No? Preguntó Izuku con genuina confusión. Angelo asiente y luego explica con más detalle. Claro, el buen libro dice que un hombre no debe acostarse con otro hombre como si fuera una mujer. Pero al fin y al cabo, es un pecado. Dios puede considerar todos los pecados como igualmente malos, sin importar la ética que los humanos les atribuyan, pero todos los humanos lo tienen. Si no fuera así, su rebaño sería mucho más pequeño, y Dios ama a cada miembro de su rebaño. ¿Incluso yo? Pregunta Izuku mientras se señala a sí mismo. Sobre todo tú, confirmó Angelo, tapándose la nariz, antes de decirle. Mientras cumplas su palabra, no te odiará por besar chicos. Izuku sonríe, y entonces otro fuego artificial explota cerca, captando la atención de ambos chicos. Los dos se acomodan uno al lado del otro y observan las explosiones. Finalmente, Izuku se siente tan cómodo que apoya la cabeza en el hombro de Angelo. Angelo sonríe y se recuesta. Solo para que el momento se arruine cuando Angelo pregunta. Entonces, ¿quieres besarte? No arruines el momento, gruñe Izuku, haciendo callar a Angelo. Ambos se quedan sentados juntos hasta que explota el último fuego artificial. Entonces, se levantan del tejado y Angelo le pregunta al adolescente verde. ¿En qué estás pensando? Izuku le da una expresión un poco entusiasta mientras se encoge de hombros y responde. No lo sé. No sé si puedo tomar una decisión ahora mismo. Necesito más tiempo. Siempre puedes salir con los dos, ofrece Angelo con sinceridad. A Melissa no le gustaría eso, replicó Izuku. Es cierto. Angelo asintió con una expresión pequeña y abatida. Izuku mira alrededor del techo, se da cuenta de que no puede regresar y se gira hacia Angelo y le pregunta. ¿Podrías llevarme a casa? Ah, claro, dice Angelo mientras se da una palmada en la frente. Le silbó al lobo gigante, quien se incorporó, giró y abrió un portal para que pudieran pasar. Cuando los dos chicos llegaron al otro extremo, se encontraron de nuevo en el edificio del NIP, dentro de la oficina de Egon. El hombre seguía allí, hablando frenéticamente con un pícaro igualmente frenético. Como aún no los habían notado, el portal se cerró detrás de ellos y Izuku dijo. Hola, chicos. Ambos adultos se detuvieron al instante y se giraron hacia la voz del adolescente. Al ver que era él, corrieron hacia él, lo abrazaron y exclamaron. Izuku. Dios, estaba tan preocupado por ti. No dejes que un demonio te robe nunca más, dijo Rogie casi llorando. ¿Robar? Lo tomé prestado. No es lo mismo, considerando que lo traje de vuelta, argumentó Angelo, instando a ambos adultos a apartarse y levantar la vista, sorprendidos, al ver al semidemonio allí de pie, sin haberlo notado antes. Tratando de calmar la situación antes de que se saliera de control, Izuku explicó. Sí, solo estábamos, en una cita. Respondió Angelo por él, rodeándole los hombros con el brazo. Ambos adultos los miraron fijamente en silencio. Ni una palabra ni una reacción. Sinceramente, fue la falta de respuesta lo que asustó a Izuku más que cualquier cosa volátil. Eso fue hasta que Egon arrebató a Izuku del demonio y le dijo. Izuku, te prohíbo que salgas con esa cosa.
Esta cosa tiene un nombre, ¿sabes? Dijo Angelo furioso, chasqueando la lengua. Egon se giró para enfrentarse al demonio. Antes de que nada más pudiera pasar, la expresión de Angelo cambió al meter la mano en su abrigo y lanzarle algo a Egon, diciendo: Ah, y antes de que me olvide, esta cosa tiene algo para ti. ¿Qué es? Preguntó Egon mientras agarraba torpemente el objeto. Es un sobre, respondió Angelo. Egon miró el objeto, vio que era un sobre y respondió: Ya veo, ¿qué hay dentro? Una carta, respondió Angelo con aire de suficiencia. ¿De quién? Exclamó Egon, sin querer seguirle el juego. Mi mamá, respondió Angelo casualmente. ¿Tu mamá? ¿Qué dice? Preguntó Egon mientras lo abría. Angelo se encogió de hombros y respondió: No sé. No husmeo en las cartas de mi madre. La última vez que lo hice, me arrepentí. Dijo con expresión de horror antes de añadir con naturalidad: Además, solo soy el repartidor. Egon sacó la carta y, ajustándose las gafas, leyó en voz alta. Estimado doctor, doctor. Exclamó al ser escrito con un título que no le gustaba. ¿No es usted técnicamente médico, profesor? Angelo lo irritó con una sonrisa pícara, lo que hizo que Egon lo fulminara con la mirada antes de leer la carta en voz alta. Estimado doctor Egon Cristallo, me he enterado de que, en las últimas semanas, mi hijo Angelo ha pasado muchísimo tiempo en sus instalaciones, especialmente con su pupilo, su hijastro, su compañero de trabajo y su buen amigo, Izuku. Parece que se ha interesado mucho por él y por sus instalaciones. Y, por lo que me han dicho, tiene toda la razón. Lleva días hablando de su tiempo, sin importar cuán corto o largo sea, allí. Además, por lo que he escuchado de mi hijo y de mis numerosos hermanos, tengo la suficiente visión de futuro para darme cuenta de que nuestros caminos seguramente se cruzarán muchas veces más. Así que me gustaría ser la primera en extenderte una rama de olivo de buena voluntad y empezar a forjar una relación para que no surjan complicaciones en el futuro. Planeo organizar una cena para que nuestras familias se reúnan y socialicen este viernes a las 6 p.m. Por favor, escriba su respuesta al dorso de esta hoja. Entiendo perfectamente si necesita tiempo para pensar. Si no recibo una respuesta para el jueves, asumiré que es un no. La dirección de mi casa también está incluida en el sobre, por si aún no la ha encontrado. Mis mejores deseos y un cálido saludo, Astiel Zalman. ¿Astiel? Egon cuestionó el nombre del firmante. Sí, ese es el nombre de mi mamá, le dijo Angelo. Egon pensó en esto por un momento, arreglándose el cabello antes de decirle al medio demonio. Bueno, puedes decirle a tu mamá que estaremos allí. ¿Lo haremos? Preguntó Izuku confundido, sin esperar esa respuesta. Egon apartó a Izuku de Rogue, que estaba prácticamente pegado a él para protegerlo, y le dijo en voz baja. ¿No tienes tanta curiosidad como yo por saber qué clase de vida lleva? Además, no sabemos cómo reaccionará su madre si le digo que no. Míralo y cómo reacciona a las cosas. Además, quiero hablar con ella sobre su hijo. Te oigo. Angelo tenía una gran oreja de murciélago en la cabeza, lo que sobresaltó al hombre. Las eras se desvanecieron, y Angelo le aseguró: pero no te preocupes, mi mamá está tranquila. Tienes que esforzarte mucho para cabrearlo. Así que nos vemos el viernes. Joe. Y Angelo desapareció entre una bandada de cuervos que volaban en todas direcciones. Una vez que se fue, Egon se volvió hacia Izuku y le dijo: hablo en serio acerca de no salir con él, haciendo que Izuku frunciera el ceño sin gracia en respuesta. A pesar de desaparecer de los científicos en una bandada de cuervos, Angelo no se fue del todo. En cambio, recorrió las instalaciones con la mirada hasta encontrar a la persona con la que quería hablar. Una vez que la encontró, se manifestó de nuevo frente a ellos y susurró: oh, Melissa. Melissa, quien trabajaba en el mapeo de otras dimensiones en el departamento interdimensional, fue acosada por una bandada de cuervos que adoptaron la forma de una de las personas que a él no le entusiasmaba ver. Tras ver que solo era Angelo, y no un horror de ultratumba intentando abrirse paso a través de un portal, apagó la máquina. Descontaminó la cámara desde su habitación hermética y de alta seguridad. Sabía que le robaría el tiempo, así que mejor le dedicaría toda su atención. Después de que el portal más nuevo se cerró y la máquina se apagó, ella preguntó: ¿qué quieres esta vez, demonio? Angelo rodó hasta el panel de control, se puso las manos en el estómago y dijo: un pajarito me dijo que le diste el primer beso a Izuku. Melissa se negó a responder, se dio la vuelta y fingió hacer algo en su pura paz. Así que Angelo se puso nervioso y se quejó: anda ya. Tienes que decírmelo o me muero.
Dices eso, pero no lo sientes, respondió Melissa. ¿No quieres restregármelo en la cara? La tienta Angelo. Esto hizo temblar a Melissa, y de verdad quería hacer precisamente eso. Sin embargo, no sabía si él buscaba pelea, así que le preguntó con cautela. ¿Y si la buscara? Bueno, entonces tengo que felicitarte. En el amor y en la guerra todo vale, admitió Angelo encogiéndose de hombros, sorprendiendo a la chica. Personalmente, quería que fuera yo, pero lo cierto es que lo conoces mejor que yo, desde hace más tiempo y pasas más tiempo con él. Admito que el romance no es mi fuerte. Reiteró su confesión con un suspiro y una expresión de desaliento. Melissa empezó a sentir que su ego se inflaba un poco, pero se interrumpió cuando el hombre se levantó del panel y exclamó. Pero si soy bueno en ser crudo, ardiente y animal. Pero lo detuvieron cuando Melissa le puso una pistola antidemonios en la entrepierna y dijo con una voz mortalmente tranquila. Continúa, termina esa declaración. Te reto. Angelo detuvo el tiempo y huyó tras la chica. Cuando el tiempo se reanudó, dijo con tono siniestro. Bien. Supongo que entiendes el subtexto. Lo que quiero decir es que tú tendrás su primer beso y yo su primera vez. ¿Estás segura? Pregunta Melissa con valentía. Estás sudando solo mirándome, dice Angelo mientras Melissa aparta su rostro del de él, tratando de ocultar su extraña sensación. Luego tomó su libreta, la puso debajo de su barbilla y le preguntó. ¿Hay algo más de lo que quisieras hablar? Dime cómo lo hiciste. Angelo va al grano. Melissa levantó una ceja y preguntó mientras bajaba su blog. ¿Quieres oír sobre el romance? Angelo asiente y explica. Solo porque soy más propenso a la lujuria que al amor como medio súcubo, no significa que no me guste oír hablar de ello. Soy un tonto por esas cosas sentimentales y desenfadadas. Al principio, Melissa parece dudar en hacerlo, pero al ver su expresión, finalmente se somete y acepta. Está bien. Tú ganas. Hace varios días. Hoy, Melissa tenía una misión, y no iba a fallar. Ya había fallado antes, pero esta vez no. Hoy por fin iba a besar a Izuku. Ese estúpido demonio había hecho un trato para ver quién se ganaba su afecto primero, y ella llevaba días distraída. Esto era terrible. Por suerte, el demonio tampoco ha aparecido desde hace tiempo, así que no es que esté perdida. Pero no podía aflojar ni debía perder, y no perdería contra alguien que solo quería a Izuku por su cuerpo. De ninguna manera. Así que empezó preguntándole a Izuku si quería ayuda para planificar su programa espacial. Él dijo que sí, y durante las siguientes horas trabajaron con ahínco, igual que la última vez. Como la última vez, se acercaron cada vez más hasta quedar hombro con hombro. Cuando sus rostros se encontraron, Melissa supo que era su oportunidad y se acercó para besarlo. Desafortunadamente, Otto se acercó para preguntarle algo a Izuku, interpretando su momento. Así que lo intentó de nuevo. Esta vez, le preguntó a Izuku si querría ayudarla a mapear otras realidades. Él dijo que sí. Los dos trabajaron unas horas más hasta que Izuku tiró unos papeles al suelo y terminaron tropezando. Melissa, encima de Izuku, y casi se besan de nuevo, hasta que Willy apareció en la sala de pruebas para recopilar datos y ejecutar un diagnóstico en la máquina. Así que lo intentó de nuevo, esta vez durante la cena. Le pidió a Izuku que la acompañara a comparar sus hallazgos, y él aceptó. Una vez más, se acercaron más cuando uno de sus fideos estaba en sus tazones. Pero eso terminó tan rápido como empezó, ya que estaban en el comedor con varias personas alrededor. No fue el momento más brillante de Melissa. Melissa se estaba desesperando e irritando. Era un déjà vu de nuevo. ¿Acaso Dios la odiaba? Era una especie de juego cósmico para ella acercarse tanto al primer chico que realmente le gustaba, solo para que en ese instante le arrebataran. En realidad no lo sabía. Solo sabía que tenía que besarlo. Entonces lo comprendió. ¿Por qué se esforzaba tanto? ¿Cuál era la verdad en lo que hacía? ¿De verdad lo hacía por Izuku o para vencer a ese demonio? Si fuera por la escalera, entonces no era mejor que Angelo. Era egoísta. No quería a Izuku. Quería el derecho de presumir. Se estaba convirtiendo en una de esas chicas malas que salen en las películas. Esto era terrible. No podía ser así. No podía tener esos pensamientos. ¿Pero de verdad quería a Izuku? ¿Eran sinceros sus sentimientos? No. Tenían que ser verdad. Le gustaba mucho antes de que se concretara este trato. Le gusta por sus peculiaridades, sus virtudes y defectos, e incluso por cómo balbucea incoherencias sobre absolutamente nada. Sus sentimientos eran sinceros, y por fin actuaría en consecuencia.
Entonces agarró a Izuku mientras caminaban por el pasillo hacia los dormitorios, lo metió en una cámara de pruebas vacía y dijo: Izuku. Sí, respondió Izuku, un poco confundido por su repentina agresión. Melissa respiró hondo y le dijo: esto se está volviendo un poco ridículo y no llego a nada. Es imposible que esto suceda de forma natural, así que voy a intentarlo. Sobre todo antes de que alguien más me interrumpa. ¿Ir a qué? Pregunta Izuku, todavía sin entenderlo. De repente, la puerta se abrió y Cluck entró en su carrito y preguntó: Doctor, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Pero antes de que pudiera responder, Melissa pateó el carrito y lo cerró. Se giró hacia Izuku y se acercó a él. Con un profundo rubor, le dijo: Izuku, me gustaría besarte. ¿Bésame? Balbuceó Izuku, con la cara tan roja como la de ella. Ella asiente y explica: me gustas mucho, Izuku. Y llevo un tiempo intentando decírtelo y besarte. Intenta acercarse para besarte, pero Izuku retrocede un poco. Su reacción desconcierta a Melissa, pero él le pregunta con cordialidad: ¿no estás listo para eso? Izuku entró en pánico un poco, sacudió las manos con un movimiento brusco y le dijo: no, no, no es eso. Simplemente nunca he besado a nadie. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Bueno, cierra los ojos y yo tomaré la iniciativa, le dijo Melissa. Izuku tragó saliva, cerró los ojos e intentó fruncir el ceño. Melissa casi quiso reírse de la cara que ponía, pero no lo hizo. Cerró los ojos y se inclinó hacia él, besándolo por fin. Y así fue como conseguí su primer beso. Me costó un poco, pero lo logré, dijo Melissa con alivio y orgullo a partes iguales. Angelo, tumbado boca abajo sobre una gigantesca mano demoníaca que había invocado, la miró mientras ella le contaba la historia como si fuera una niña. Con ojos soñadores y algo de frustración en la voz, dijo: «Guau. Incluso yo me estaba hartando de todas esas distracciones antes del beso. ¿Qué paciencia tienes, chica? Yo habría perdido la calma hace mucho tiempo». «Entonces, ¿pica?», preguntó Melissa, sin querer flotar, sino por curiosidad. Angelo se encogió de hombros y admitió: «Un poco. Pero como dije, todo vale. Tú te quedas con su beso, yo con su virginidad. Hasta luego». Con la mano demoníaca, se convierte en humo, el cual crea una sonrisa diabólica, como si Angelo le estuviera dedicando una como la de Vex. La chica mira fijamente el humo y lo aparta con un gesto antes de volver a su trabajo, sintiéndose realizada pero también perturbada. Quizás si juega bien sus cartas, pueda conseguir la victoria de Izuku antes que Angelo. Pero claro, quizá él no esté listo para eso, ni para ella. ¿Cómo que se han ido?, gritó Ejin mientras golpeaba con la mano una mesa en una sala de reuniones con todo el personal del NIP. O sea, se fueron. Estaban ahí un momento y al siguiente se habían ido. Puf. De la nada. Exclamó Robbie. ¿Revisaste las cámaras?, preguntó Izuku, mucho más tranquilo que su futuro padrastro. Sí. Simplemente desaparecieron de la pantalla, confirmó Pura. Egon parecía como si lo hubieran golpeado hasta el punto de estallar, pero se calmó mientras se dejaba caer de codo sobre la mesa y se frotaba los ojos. Tras respirar hondo, preguntó: Bueno. Es hora de que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué nos falta ahora? Varios kilos de la red de invisibilidad negra de Ungoliant, unas cuantas astillas vacías y mi más reciente adición a la revista trimestral de danza interpretativa, Enúmero Ancoyo. Oh, lo siento, ese era yo, gritó Cho mientras deslizaba una revista hacia el hombre con cabeza de tentáculo. Varios dragones que los cazadores de dragones se propusieron encontrar desaparecieron, algunas criaturas de la primera generación de Pacifica, varias astillas con diferentes peculiaridades, un trozo de un alma de singularidad, la red de un Goliant, algunos esquemas tecnológicos antiguos, algunos minicuties vacíos y algunos de los datos de investigación más básicos que guardamos en la computadora. Izuku enumeró, añadiendo los nuevos objetos a un número cada vez mayor de cosas faltantes. Ego impuso las manos sobre la mesa y exclamó con el vestido: «Maldita sea. Tenemos que resolver esto antes de que nos roben algo más. Si no, volveremos al punto de partida, tropezando con nosotros mismos para recuperarlos». De repente, Melissa intervino y preguntó: señor. ¿Perdimos algo relacionado con el departamento interdimensional? Que yo sepa, no. ¿Por qué?, preguntó Egon a la chica. La chica señaló entonces una sección de la pared, y al mirar, todos vieron lo que parecía una línea delgada y pequeña, como si la realidad se estuviera rompiendo.
Antes de que nadie pudiera decir ni hacer nada, la grieta se abrió en una grieta enorme, y una enorme explosión sacudió la habitación. Le siguió un destello de luz brillante, como si alguien hubiera disparado una granada aturdidora. Todo estalló en una luz brillante y tenaz, provocando un caos momentáneo mientras todos entraban en pánico y tropezaban unos con otros intentando huir de la amenaza. Cuando por fin se tranquilizó y recuperó la vista, una densa niebla inundó la habitación. Egon tosió al levantarse del suelo y gritó: ¿Están todos bien? No. Me he quedado ciego. Gritó Atsume de repente, asustado. Pamela le quitó un cubo de la cabeza, y él continuó diciendo: Oh, no importa. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Egon mientras miraba hacia la grieta, solo para sorprenderse al ver a Izuku de pie en la gran abertura. ¿Izuku? Preguntó confundido. ¿Sí? Respondió Izuku desde unos metros de distancia. Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta de que el Izuku de la grieta era muy diferente del presente. Era más alto, más delgado, llevaba un traje completo y verde. También tenía una cabeza ligeramente más grande con 3 dispositivos circulares en la frente, que parecían mecánicos. Estos mismos dados decoraban su traje junto con una expresión negra y casi muerta, como la de una muñeca o un robot real, fría e insensible. Egon miró a los chicos y exclamó desconcertado: ¿Qué? ¿Izuku? ¿Qué demonios está pasando? ¿Y por qué son 2? Izuku. Hace tiempo que no oigo ese nombre. Es bastante nostálgico, dijo el otro Izuku con tono robótico. Izuku se levantó del suelo, se acercó a su compañero, que en realidad estaba flotando en el suelo, y le preguntó: ¿Entonces, tú eres yo? Sí, pero de una realidad diferente. Una vez me llamaron Izuku Yagi, pero ahora prefiero que me llamen Brainiac, dijo el otro Izuku a modo de explicación. ¿Qué quieres, Brainiac? Preguntó Egon, acercando a su Izuku. Simplemente vine a explicar tu situación, explicó Brainiac vagamente. Egon se dio cuenta de lo que quería decir y exclamó mientras lo señalaba con un dedo: Espera, ¿eres tú la razón por la que nuestras cosas desaparecen por todos lados? Correcto, respondió Brainiac. ¿Qué pasa? No pueden robarnos así como así, exclamó Egon furioso. Brainiac hace una leve reverencia antes de explicar en tono de disculpa. Me disculpo. No fue mi intención. Originalmente tenía la intención de negociar contigo. ¿Un intercambio? Preguntó Izuku. Brainiac asiente y dice: Sí, de creaciones intelectuales y conocimiento. Verás, recorro la inmensidad del multiverso en busca de todo tipo de conocimiento y lo añado a mi colección para crecer, aprender y evolucionar. Lo hago no solo para ayudarme a mí mismo, sino también a otros universos e Izukus como yo. Egon puso los ojos en blanco antes de decir: No me importa cómo lo llames. Al fin y al cabo, nos robaste, simple y llanamente. Y los queremos de vuelta. Brainiac volvió a inclinarse y, disculpándose, le dijo al furioso profesor: Me disculpo una vez más. Ciertas cosas estaban fuera de mi control, y esta era la forma más rápida de contactarlo. Quizás ahora pueda convencerlo de un intercambio por los objetos más inmundanos que conseguí. Egon quería activar el sistema definido y mandar a volar a este impostor al infierno, pero algo en su interior le decía que era real. O nada de lo que hicieran funcionaría, o podría eliminarlos fácilmente. Así que, a regañadientes, asintió. De acuerdo. Veamos qué tienes. Como mínimo, nos enteraremos de que lo eres. De repente, varias cápsulas surgieron de la grieta tras él y se presentaron ante los 2 dueños de las instalaciones. La primera se abrió para revelar lo que parecía una pequeña pantalla holográfica de cristal con un panel táctil a un lado. Brainiac explicó: Este es un mapa dimensional de su sección del multiverso. Les dará las coordenadas correctas para poder viajar con su máquina actual, incluyendo una breve descripción para que no se encuentren accidentalmente con una plaga alienígena hostil o alguna superplaga desconocida. Eso, en realidad es muy útil, admitió Egon mientras tomaba el objeto y se lo entregaba a Izuku, quien se lo entregó a Melissa. El siguiente se abrió y reveló una memoria USB de aspecto de alta tecnología. Brainiac les repitió: Este disco duro contiene esquemas de nuevos sistemas de defensa que reforzarán sus instalaciones contra cualquier amenaza y los niveles universales de tecnología. También muy útil. Por cierto, ¿en qué nivel tecnológico estamos? Preguntó Egon mientras aceptaba el dispositivo y se lo entregaba a Joe. Nivel tecnológico 6, pero personalmente, creo que estás más cerca del 9, respondió Brainiac mientras la siguiente cápsula flotaba expectante. Antes de que los 2 hombres llegaran, el Izuku verde explicó:
Por fin, les presento una pieza de tecnología de nivel 12. Un dispositivo similar a un reloj llamado Omnitrix. El dispositivo se abrió y ambos hombres miraron dentro. Izuku dijo: vaya, nada. Brainiac pareció confundido por su declaración, luego miró hacia adentro, donde pareció casi sorprendido. Entonces dijo: qué raro. Juraría, ¿qué es A? Preguntó Egon. Brainiac pensó por un momento antes de responder. Parece que el creador lo ha recuperado de mis narices. Así que también robaste este, supuso Egon. Brainiac negó con la cabeza y luego reveló: no exactamente. Vine a negociar con el creador del Omnitrix y me atacó. Me defendí y, de alguna manera, adquirí su dispositivo por pura casualidad. Después de modificar su diseño para mejorarlo, planeaba regalártelo, ya que no me sirve. Pero parece que lo recuperó sin que yo lo supiera. ¿Eso va a ser malo para nosotros?, preguntó Izuku, sintiendo que sus nervios aumentaban. Su creador vive en su realidad. Sin embargo, no sé para qué planeaba usarlo. Pero tranquilos. Está a muchos años luz de distancia y no debería representar ninguna amenaza, ya que consideraba su planeta indigno de su curiosidad, les aseguró Brainiac, provocando un suspiro de alivio colectivo en la sala. Solo para que la máquina les dijera. Aunque presiento que pronto podrán ver ese dispositivo. ¿Algo más?, insistió Egon, intentando cambiar de tema. Otra cápsula se abrió y reveló un extraño y pequeño cubo metálico que lastimó el cerebro de Egon, como si intentara percibir otra dimensión. Brainiac les dijo: este es un cubo subespacial. En esencia, es una dimensión de bolsillo portátil. Puedes meter cualquier cosa dentro y la mantendrá a salvo, solo tú y quien elijas para recuperar algo. Está bien, eso también es muy útil, admitió Egon, tomando el cubo y guardándolo en su abrigo. Espero que este sea un intercambio suficiente, pregunta Brainiac. Egon seguía mirando a Brainiac con enojo y le dijo: no me complace que hayas tomado un trozo de una de nuestras almas de singularidad. Esa cosa tiene un poder y un potencial infinitos. Dársela a alguien que apenas conocemos, aunque sea por simple conocimiento, no es nada bueno. Entonces quizás esto lo equilibre todo. Brainiac ofrece su última cápsula. Esta vez, contenía dos objetos. Otro extraño cubo de alta tecnología y otra pantalla de vidrio holográfica con un panel táctil. ¿Qué son?, preguntó Izuku, tratando de entenderlas. Es un mapa estelar de todos los planetas del universo. Algunos podrían albergar vida, si te interesa. Y una unión estabilizadora. Con ella, puedes crear un agujero negro sin peligro, respondió Brainiac. Izuku rápidamente arrebató la caja antes de que Egon pudiera hacerlo, sosteniéndola como si fuera oro. Con alegría, Izuku dijo: esto será perfecto para mi programa espacial. A pesar de todo esto, Egon no estaba del todo satisfecho y dejó en claro sus pensamientos al decirle a la inusual contraparte de su futuro hijastro: aún no estoy del todo convencido de ti. Pero tenemos nuestras formas de combatir proactivamente cualquier cosa que puedas hacer con el fragmento de alma de singularidad. Aceptándolo de todos modos y asegurándose de tomar nota mental de encontrar aún más soluciones alternativas para los posibles usos indebidos de alma de singularidad. Brainiac asiente y dice mientras se da la vuelta: muy bien, entonces me voy. Espera. Gritó Izuku antes de irse, haciendo que su versión robótica se detuviera y se volviera hacia él. Antes de irte, ¿cómo te volviste así?, preguntó Izuku, señalando a su otro yo. A diferencia de ti, no contaba con un fuerte apoyo ni con personas que me quisieran. Así que caí en la desesperación y, literalmente, en una grieta. Fue entonces cuando se activó mi don latente, Elysium Nexus, lo que me permitió un control sin igual sobre los dones. Así que creé un don para sobrevivir en este nuevo espacio inhabitable hasta que logré desbloquear una forma de inteligencia superior que personalmente he llamado inteligencia universal. Tras mucho ensayo y error, sobre todo error, aprendizaje y mucho más, en esencia, me he convertido en una especie de dios. Brainiac le dedica a Izuku una breve pero informativa diatriba. Dijiste que vas a otras realidades y ayudas a diferentes versiones de ti y nosotros. Entonces, ¿cómo es tu mundo?, pregunta Izuku. Lo he mejorado 10 veces, pero no lo controlo por completo, responde Brainiac con honestidad y sencillez. Entonces llega a la pregunta difícil, la que no quería preguntar pero tuvo que hacerlo, mientras dice: ¿tú y tu Katsuki todavía están en desacuerdo? Brainiac niega con la cabeza y explica: no, me temo que hay sugado. Estuvo en una guerra y no regresó. No pude evitarlo, ya que estaba en el vacío. El tiempo funciona de otra manera.
Aunque puedo reescribir y controlar la realidad en su conjunto, no me meto con la muerte. Por un instante, Brainiac casi pareció fruncir el ceño o incluso derramar una lágrima. Aún así, estaba tan reprimido que parecía que su rostro inmóvil simplemente se movía de forma extraña mientras seguía diciéndole a Izuku. Aunque no siento emociones, ya que están por debajo de mí, admito que lamento no haber podido despedirme. Brainiac se alza desde el suelo que miraba fijamente y le pregunta a Izuku. ¿Y tú? Izuku sonríe de lado antes de explicar. Él y yo hemos comenzado a hacer las paces, por así decirlo. No hemos vuelto, pero lo estamos arreglando. Me alegra oír eso, dice Brainiac con la mayor emoción de toda la conversación, con lo que parece una sonrisa, lo que lleva al hombre robótico a decirle al joven adolescente. Asegúrate de mantenerlo cerca. Es tu mayor activo y aliado. Izuku asiente, Brainiac le devuelve el saludo y luego flota desde su posición a través del portal, seguido por todas las esferas flotantes, justo antes de que la grieta se cierre de repente. Una vez que todo se calma y todos están seguros de que no es una trampa y de que Brainiac se ha ido para siempre, Egon se dirige a su equipo y pregunta. Bien, todos a favor de cancelar el trabajo por el resto del día, digo yo. Yo. Gritan todos. La moción está aprobada y voy a tomar una siesta, dice Egon mientras sostiene su cabeza y sale por la puerta de la habitación.